Damas y caballeros, el primer podcast grabado de los Padres del Cine. Yo sé que esto lo han estado esperando desde los siglos de los siglos, desde el principio de la historia. Y la razón por la que estamos aquí, luego de tanto tiempo, es que algo que sucedió nos motivó a volver a hablar con todos ustedes, que nosotros somos los comentadores culturales principales de nuestro país y del continente y lo que sea. Y hay muchas cosas que nos han estado preocupando, cosas que tanto que tienen que ver con cine como que no. Porque bueno, como saben, este podcast se llama Los Padres del Cine. Antes era de puro audio hasta el día de hoy. Porque siento que las personas tienen que abrir los ojos. Ya no se trata solo de escucharnos. Ahora se trata de vernos también. Y por eso estamos aquí para conversar entre muchas cosas sobre los Oscars. Que hay muchas personas idiotas que creen que eso todavía es una cosa así, ay, de prestigio y tal. Bueno, pero hoy se van a dar cuenta, si a ustedes les gusta ver los Oscars, si los disfrutan, bueno, en realidad se van a dar cuenta que ya no vale la pena, que es una basura. Ha ocurrido un cambio significativo en nuestras vidas, en el país, en absolutamente todo. Por eso es que nos están viendo en este momento. Tenemos un nuevo estudio repleto de muchas cosas. Tenemos cámaras. Antes no teníamos cámaras. Tenemos micrófonos. Antes usábamos el micrófono del teléfono, ¿verdad? Tenemos libros, tenemos discos, tenemos todo. Tenemos ropa. No sé si ustedes saben, ese es un detalle. Durante todos los podcasts, yo creo que son más de 300 que hemos grabado, siempre grabamos desnudos. Eso fue como un detalle, pues un detalle que siempre nos gustó hacer. Bueno, por temas de censura y todo esto de YouTube decidimos ponernos ropa el día de hoy. Bueno, lo que en realidad se refiere es que desnudos, pero en cuanto a nuestra alma. O sea, Claro, como que sí, siempre nosotros sí. queríamos mostrarnos exactamente como en realidad somos. Porque no queremos poner ninguna máscara, ningún muro entre nosotros y el público. Que bueno, aquí hay un montón de cosas que ustedes no pueden ver porque aquí están del otro lado de la cámara, pero esto está lleno de mujeres así, o sea, todo esto está, ¿sabes? Las personas que nos ayudan a hacer esto posible, y nosotros solemos escoger mujeres porque los hombres nos dan un poco de asco, pues somos muy heterosexuales. Yo solo puedo ver mujeres. Si veo un hombre me da un poco de asco, me vengo en vómito. Nosotros somos muy progresistas. Saludos a todas las modelos. Él porque es mi hermano, y entonces no siento, ¿sabes?, tanto asco, pero con otros hombres, o sea, me da un poco de... y nosotros aquí... O sea, esto ha sido, digamos, una victoria para nosotros poder mostrarnos así por fin, tal como somos, así en video, porque antes nos daba miedo, porque pensábamos que quizá no éramos tan guapos, que, ¿sabes?, que nos faltaba alguna chispa para poder en realidad así mostrarnos frente a las cámaras, pero ya no tenemos nada de eso, pues ya nos hemos liberado de todos esos problemas. Y nos toca hablar sobre muchos temas, porque este no va a ser un capítulo así que esté como tan enfocado en sobre, no sé, sobre un tema así como tan concreto. Pero el principal de todos son los Oscars. Porque, bueno, con el permiso de nuestra hermana, ¿no? Que es una persona que le encanta ver los Oscars y que todavía hace cosas que las personas hacían en el año, bueno, por allá. Yo lo hhacía, ya yo superé esa fase. Yo lo hacía por el 2019. Mira, eso de que, no, que nos vamos a reunir a ver los Oscars y eso, tenemos que hacer una pizza aquí y las vamos compartiendo y cada uno tiene una quinela, pues, o sea, las películas que tú piensas que van a ganar cada categoría, desde la más nula, de la mezcla de sonido hasta la más importante de mejor película. Ya no vale la pena hacer eso. Mi hermana todavía lo hace porque no ha escuchado este capítulo. Yo creo que cuando lo vea, ella va a decir, qué tonta fui. Porque, sobre todo, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero creo que, bueno, y vamos a ver por qué es que sucede eso. Pero yo creo que el cine, en general, va así en caída libre. Como la mayoría de las cosas en esta sociedad. Que eso, bueno, muchas personas dirán, es que ustedes ya se están poniendo viejos y los viejos siempre dicen eso, que los tiempos de antes eran mejores, pero yo creo que, al menos en este caso, yo creo que es bastante comprobable que los tiempos de antes sí eran mejores con respecto a esto del cine y los Oscars también, que bueno, eso lo vamos a estar desarrollando así a lo largo de este capítulo. Pero, en resumidas cuentas, la cuestión es que ahora todo se convierte en política. ¿Por qué? Porque hay muchos sin oficio que, bueno, que quieren que como que proyectar, no sé, sus inseguridades y ansiedades políticas en todo y no dejan a las personas en paz. Y yo creo que, bueno, si tú ves esta ceremonia de los Oscars, no la vi, porque soy hater y no voy a, ¿sabes?, no voy a gastar, no voy a desperdiciar mi tiempo en eso. Pero si tú veías las ceremonias de los Oscars, las últimas que estaban saliendo, bueno, y veías una más antigua, pues las que sí eran finas, pues que sí del año, no sé, 2015, 2019, hace mucho tiempo ya, yo creo que tú te das cuenta y que, bueno, esta vaina, o sea, digamos, el enfoque son las películas, pero con el tiempo ahora todo es un drama de que no, que lee los tweets de Trump en el aire así como que, mira, esto es un chiste que le estamos haciendo a los republicanos, que son unos desgraciados, para que vean que, bueno, que aquí somos la resistencia.
Y entonces los tipos cuando dan su discurso, todo es un mensaje político y un drama. O sea, yo creo que, bueno, las cosas siempre han tenido, o sea, porque todo tiene eso, pues un poco, no sé, de influencia política, pero lo que ha pasado, eso, pues en los premios con estos últimos años, que eso lo han explotado, pero exageradamente. Sí, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Quizás sea la edad, quizás sea los ciclos de la historia que se repiten sin fin en una espiral eterno, donde no existe el progreso ni la felicidad. Pero quizás alguien en otro universo está diciendo esto y que, ay, sí, Marlon Brando llevando a una indígena y politizando los premios de la academia. En ese sentido... Bueno, es que exacto, eso fue un escándalo que pasó en ese tiempo, pero ahora es como si cada discurso puede pasar una cosa así Sí. estúpida de que alguien va a decir que Free Palestine y es como, bueno, brother, tu película no sé qué tiene que ver con, o sea, concéntrate. A eso es a lo que me refiero. O sea, básicamente, bueno, se volvió un show de activismo político en gran medida. Y no es solo por lo del activismo político, sino porque se supone que es un premio para celebrar el cine, lo mejor que existe, todo esto. Y yo sí lo estuve viendo ayer y honestamente es como un poco aburrido. Tú sí te pusiste a verlo, bro. Yo sí me puse a verlo. No sé, no, ya no tiene como ese atractivo que tenía antes y creo que hay un punto fundamental acá, que es sobre la decadencia del cine, quizás. Cada cierto tiempo, cada 5 o 10 años, vuelve a surgir este debate sobre si el cine está muerto. Habría gente diciendo esto, no sé, cuando pasó, qué sé yo, salió el VHS. Y después cuando, no sé, salió el digital y toda esta broma de que, mira, el cine está muerto porque ya no se graba en filme. Esta es una conversación recurrente para la gente que le gusta el cine. Ah, pero ¿te refieres al cine de la película o al cine del lugar? Qué pregunta tan ingeniosa. El séptimo arte, sin duda. Ah, claro. Pensé que te referías al cine como tal, como sitio en donde tú vas. Sí, Que bueno, por cierto yo creo que sí está muerto. yo no creo que esté muerto todavía. Creo que está ahí cruzando la Ah, bueno, frontera. que yo creo que sí te deberías dar cuenta que está muerto. Bueno, la última vez que fuimos al cine fuimos a ver Scream 7. Y en la misma fila en donde nosotros estábamos había un grupo de, bueno, de mongoloides, ¿verdad? Que siempre son... Eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta en nuestras experiencias. Así cuando tú vas al cine tú te das cuenta que el peor grupo que puedes tener cerca es un grupo de muchachitos. Que bueno, ese es el grupo... Yo creo que yo no sé, yo diría que no. O sea, aquí que estamos en público, yo diría que yo nunca he formado parte de un grupo así, pero es un grupo como de 5 muchachitos y una mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son las personas que van a la Comic Con con su disfrazito y tal. Entonces, como, o sea, todos tienen la esperanza de que van a decir un chistecito de que eso va a hacer que, ¿sabes? Que conquisten a esta chica. Entonces, claro, bueno, hagan eso afuera, en la Comic Con, donde quieran, pero dentro del cine, lo que pasa es que ese grupito están todos tratando de sorprender a la muchachita con los chistes idiotas y están tratando, o sea, están como teniendo una conversación durante la película y todos con sus chistes estúpidos y tal para ver si, bueno, si copulan con esta mujer. Ese es el peor tipo de grupo que puedes tener cerca en el cine y a nosotros ya nos ha pasado como 3 veces y exactamente esa demografía que estoy describiendo, como 5 chamos y una mujer y todos, y mire lo que pasó, o sea, como todos tratando de, yo Sí. soy el que voy a hacer el chistecito que la tipa se va a reír y me lo va a chupar. Eso no va a pasar, al menos así no. Sí, bueno, y es como la quinta vez que nos pasa. Porque siempre es el mismo grupo de mierda de los carajitos o de los, no sé, adolescentes que van al cine Todos tenían como a hablar. entre 14 y 16, una vaina así, era así como... Y yo no sé, en mi época al menos, cuando a mí me decían que me callara, era como que, ay, qué pena. Me están regañando en el cine. Aquí yo les dije como 40 veces. Juanqui les dijo, los que yo tenía al lado que también hablaban y no se quedaban en la boca Yo también me les dijeron. quedé viendo así con una mirada así como amenazante para ver si pasaba algo, pero los chamos, eso fue lo que yo les dije durante la película. Que yo estaba de que, bueno, yo he estado en el cine y hay veces que es un fastidio cuando tú le dices algo al de al lado y bueno, quizás lo dijiste muy fuerte. Esto no estaba así, estos estaban conversando. O sea, estaban teniendo esta conversación así con la película de fondo. Y está de que, brother, o sea, tú le puedes decir algo al de al lado, no sé, pero una conversación así y se mostraban cosas en el teléfono y que, mire, y que maldito, ¿no? O sea... No, o sea, ya nos ha pasado un montón de veces y aunque yo valore la experiencia comunal que significa ir a un cine, hace falta que, bueno, haya un policía como siempre así, pues, o sea, con su linterna, con sus prejuicios raciales. O tienen que sacar funciones donde si tienes menos de 22 años no puedes entrar. O sea, para puros seniors como nosotros, que tenemos más de 22. Bueno, ahí yo creo que por encima de esa edad no va a pasar nada fastidioso. Yo sé que siempre dicen, no, que tiene que haber más conciencia. Antes ponían como unos
bueno, comerciales ahí todos piratas y que no hables en el cine, no uses el teléfono y no hagas esto y aquello. Pero coño, o sea, ha sido la decadencia total de la cultura. Yo no sé si la pandemia tuvo algo que ver ahí, porque la gente, bueno, perdió un poco Se malacostumbraron. la socialización. Como decía la profesora, eso viene de casa. Ahorita nosotros tenemos aquí de fondo un partido de béisbol, que bueno, a los pobres les gusta mucho ese deporte. Y nosotros estamos aquí tratando de hablar de esto. Está jugando en nuestro país, creo que es contra Italia. Y al parecer, según lo que se escucha así de fondo, Venezuela está ganando. ¿Crees que me importa? No. Pero a los pobres les importa mucho. Por eso son los que gritan. Si fuera un partido de golf, por ejemplo, que son los que nosotros hemos visto, ¿qué es lo que pasa cuando un venezolano gana en el golf? Así como que... Por gente decente. O en el polo, que es mi deporte preferido. Pero con el béisbol, bueno, ¿sabes? Por gente... Yo creí que tu viaje era puro eSports y esas cosas. No salías de tu casa nunca. League of Legends. Pero bueno, el punto es ese. O sea, el cine yo lo valoro. Creo que es el único lugar donde propiamente se pueden ver las películas y todo esto. Porque no hay comparación. Además, nuestro televisor tiene problemas hace años que todo se ve azul. Se está dañando. Pero bueno, eso es una estupidez. O sea, el punto... La pantalla del cine también se puede dañar. El punto es que, o sea, por calidad, por experiencia, por todo lo que implica incluso a nivel cultural, el cine tiene cierto significado, ¿no? Era el arte popular. Y por ahí hubo otra controversia, ya que estamos hablando de esos Oscars, que la gente andaba con todo un show con Timothée Chalamet, ¿no? Y que Timothée Chalamet, lo que dijo sobre la ópera, lo que dijo sobre el ballet. Que por cierto, tú estás haciendo un cosplay ahorita de Timothée Chalamet, así que va a sonar un poco raro. No sé de qué lado estás, si a favor o en contra de Timothée. Pero sí, tú eres como un Timothée Chalamet, así que estaban haciendo el molde así en la fábrica y como que algo se dañó en la máquina. Por ahí dicen chopped, es el término ahorita. Bueno, no sé, como que se le salió un pedazo del molde, como se cortó y quedaste tú ahí, que bueno, te falta. Yo les puedo decir, ¿no? En nombre de Timothée Chalamet, que la gente es demasiado estúpida. O sea, caen unas controversias absurdas porque, bueno, así es el mundo actual, ¿no? Esta máquina de irrelevancia en la que nosotros formamos parte, lastimosamente, donde vemos todas estas controversias que duran 3 días. En este caso, era en medio de la posible, no sé, victoria de Timothée Chalamet en los Oscars, aunque creo que eso no tenía nada que ver. Creo que ya la votación había pasado. Pero el punto no es ese. El punto es que él dice en una entrevista que yo no quiero trabajar en un arte que no le importa a nadie o un arte irrelevante como la ópera o el ballet. Y claro, la gente sale con todo este drama. Bueno, la gente sale con todo este drama y que, ¿qué? Irrelevante. La ópera, el ballet. A mí me encanta. Esos son artes maravillosos. ¿Cómo coño se atreve? Y que, ¿cuánta gente va a la ópera? O no sé, ¿cuántas óperas tienes cercano a tu casa en este momento? Eso era lo que yo te dije a ti antes, que cuando estábamos conversando sobre este tema, que bueno, que yo doy clases de inglés y yo, como a mí me gusta el teatro, porque soy muy sofisticado, cuando surge esa palabra en la clase, yo le pregunto a las personas, ¿verdad? Que suelen ser grupos y que, mira, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al teatro? Y todos te ven como si tú le dices, mira, ¿cuál fue la última vez que fuiste a China? Todos como que, o sea, que... Y que el teatro... ¿Qué? ¿Para qué? Así, una cosa que tú les dices y que, bueno, un sitio, pero que no tiene sentido ir. Uno que otro y que, sí, yo fui. Y era una cosa... O sea, y lo que en realidad te está diciendo que fue un teatro y vio que es un concierto. O sea, yo creo que nadie... O sea, pero yo... Entonces yo les digo, pero una obra de teatro, ¿sabes? Que sean actores, una historia y tal. Y todos como que... ¿Por qué querría? ¿Sabes? O sea, una cosa así como si ya fuera una cosa del pasado. Como si no existiera. Y yo les dije que no, sí, hay muchos teatros que son finos y tal, y uno la pasa bien, pues, o sea, es como una experiencia interesante porque tienes a estas personas ahí que están en vivo. Yo les digo, eso sí, pero eso sí, eso es con el teatro, que se supone que, bueno, que tiene mucho más potencial de ser medio popular que, bueno, que la ópera y el ballet, que yo mismo, no sé, o sea, yo habré ido a un par de óperas en mi vida. Y a un ballet, no sé ni qué, o sea, una cosa, bueno, que si el Cascanueces, ¿no? O sea, de resto no sé qué ballet. Y que no, sí, claro, el Lago de los Cisnes. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a ver el Lago de los Cisnes? Nunca. O sea, una cosa muy obvia, pero no sé de dónde vino, o sea, así como crear un escándalo contra el pobre Timmy. ¿Por qué? Yo sé por qué. ¿Quieres que te diga la razón? ¿Por qué? Como viste, amigo, ¿quién fue el que ganó? Ganó Michael Jordan, ¿verdad? Ganó el Oscar como mejor actor, lo ganó Michael Jordan, que es de color de piel negra. Mientras que Timothy, que se ve así como tú, obviamente tenían que encontrarse una razón por la cual no darle el premio. Porque según todo el mundo,
Timothée Chalamet había actuado muchísimo mejor que cualquier persona. Bueno, eso yo lo vi, el tipo era como que el favorito hasta que empezaron a salir, bueno, la controversia más estúpida de la historia del mundo. Tenía que encontrar una razón. Entonces, dijera lo que dijera, iban a encontrar esa razón para dárselo a Michael Jordan, que las personas estaban diciendo que, bueno, que es chistoso porque en esa película, digamos, como diferencian a los dos gemelos que él interpreta es que le ponen un sombrero de un color distinto, ¿sabes? Como que, o sea, que wow, Bueno. interpretó gemelos, pero no es como gemelos como sí lo hizo el gran actor, ¿cómo se llama? Adam Sandler. No, Adam Sandler no. Armie Hammer, el gran actor Armie Hammer en The Social Network que también hizo gemelos. Y era como que tú notabas por la actitud que este es como que el peleón y el otro es como que el tipo que quiere ser como bastante educado. O sea, como que tú sabías por dónde iba la cosa. Con Michael Jordan dicen que, bueno, yo vi Sinners y bueno, la película no es mala pues, pero tampoco es que, bueno, Oscar a mejor actor. Bueno, que esa es otra cosa que vamos a hablar ahorita, pero Creo que... la diversidad hay que terminarla. Bueno, yo creo que dentro de todo él sí actuó muy bien. Y según dicen que las votaciones ya habían terminado para cuando empezó la controversia. Lo que yo veo... No, pero no por la votación. O sea, ya de que se lo iban a dar a Michael Jordan, se lo iban a dar. Lo que querían era justificar esa decisión frente al vulgo. Bueno, es que sí ocurrió que se vieron varias como campañas en contra de algunas figuras, como lo que pasó con los hermanos Safdie y tal, que Porque ya, como a él no se lo ya dieron pronto entraré en ello. cuando protagonizó la de Black Panther, ¿cierto? No le dieron el premio en ese momento, entonces dijeron, este sí se lo tenemos que dar. Bueno, curiosamente el secto de Black Panther, pero no la protagonizó. Él fue el Nemesis. Exacto, eso me referí, exacto, gracias. Y Ryan Coogler fue el director de Black Panther y al mismo tiempo... ¿Ves? ¿Ves que yo, No todo, hay racismo aquí involucrado. todo se conecta? Pero bueno, el punto es que la gente no entendió lo verdaderamente importante en ese comentario de Timothée Chalamet. Tampoco es que fue un comentario muy profundo que digamos. Sí, fue una vaina obvia, pues, o sea. Pero hay una conversación interesante ahí que la gente no está teniendo en lo absoluto porque se quedan en la superficie de que, ¿qué? Un tipo se metió con la ópera, con el ballet. Y que bueno, más allá de que tú quieras pretender que la ópera y el ballet es lo más importante en tu vida, aunque hay gente que probablemente, no sé, el 5% o un porcentaje muy bajo, en verdad sí es una parte importante de su vida. Yo he ido a la ópera y al ballet múltiples veces en mi vida, tan recientemente como ayer. Bueno, es que cualquier Pero- persona que se llame a sí mismo hombre no puede decir que la ópera o el ballet es algo importante en su vida. Bueno, la ópera, coño. Sino que es como algo que tú llevas a una chica para que piensen que eres Por sofisticado. aquí. Y que bueno, yo llevé a esta chica a la ópera para que piensen como, mira, esto es algo que yo hago cada semana. Pero no es así. O sea, ya cuando pasa un cierto tiempo, ya cuando la chica, bueno, se dio cuenta de quién eras tú dices como, listo, pues ya fuimos para la ópera, no necesitamos volver a ir. Yo soy un fanático. Eso suele ser así. Eso es como un sitio al que fuiste. ¿Sabes? Como que cuando vas a un museo. Como, bueno, o sea, que vas a ir al mismo museo toda la semana. Ya lo vi. Sí, canta muy bien su cancioncita y ya se terminó y fin y se acabó. O sea, eso es como... O el ballet. No, es que yo cada vez que pasa en el Cascanueces yo voy y lo vuelvo a ver porque me encanta. Bueno, Es que- si es así hay dos opciones. O eres gay o no sé cuál es la otra Es que opción. en el fondo, lo verdaderamente importante, ¿verdad? Sobre toda esta discusión, no es si a ti te gusta personalmente la ópera o si a ti te gusta el ballet. Te puede gustar, no sé, el teatro de sombras de no sé qué país, que no sé ni cómo es que se llama, pero que es una broma súper famosa. Es patrimonio de la humanidad, Sí, por seguro cierto. es súper famoso. Te puede gustar eso, eso no es lo que está en discusión acá. Lo que él estaba comentando, que yo creo que es el punto esencial, es que estos son arte que en algún momento eran bastante populares, ¿no? El ballet, la ópera, incluso el mismo teatro. O podríamos decir los conciertos de música clásica, ¿no? Esto que era lo popular, era parte de la cultura. Llega un punto, que es lo que estamos viendo actualmente, donde pasa el tiempo y ya hay otras cosas que lo reemplazan, el entretenimiento ya empieza a tomar otra relación en nuestra vida. Ahora lo más importante son los streamers. Bueno, y eso es lo que él está comentando que le puede pasar al cine. O sea, que puede llegar a un punto donde el cine se convierta en un arte de nicho. Ya no es este arte de masas que se supone que era en algún momento la ópera o en algún momento el ballet. ¿Quién dijo eso antes de Timothy? No sé. No sabes. ¿Tú? Yo mucho antes que Timothy, yo dijo eso. Y yo dije, ¿qué es lo que le va a pasar al cine? Le va a pasar como al teatro. Que es una cosa que los nerds van que decían, me encanta Shakespeare, vamos a ver esta obra que le están adaptando, que viene un teatro de Rusia mostrando, no sé, una cosa así.
que es como sí de nicho, así como una persona así que tiene que ser muy intensa con el arte para que tú vayas a una obra de teatro. Bueno, hay muy pocas personas que yo conozco que estarían dispuestas a pasar su tarde en eso. Así yo creo que va a pasar con el cine en el futuro. Y de que si eso está bien o mal, bueno, no sé, ya es como el rumbo de la civilización. Si fuera como yo quiero, bueno, yo haría como Platón, yo arrestaría el cambio. Sí, una cosa así, como bueno, ya no está permitido otras artes, ya todas las que existen están bien. Y esas de porquería, esas de la ópera y el ballet y tal, bueno, tienen su lugar ahí, pero bueno, se les permite, no sé, que eso fue lo que hizo Mao en China, por cierto. Una cosa así que prohibió que si todas las artes, excepto 5 óperas que eran las que le gustaban a él y una que era que si se le hicieron a él, o sea, que era que si sobre él. Bueno, Era pero que si todo lo que se permitía y no se permitía más nada, no se permitían películas, obras, nada. pero ahí puedes ver, o sea, actualmente dudo mucho que prohíban cualquier ópera porque no tienen la misma relevancia que tenían en la época de Mao. O Pero es que, incluso claro, antes. en esos tiempos era como, bueno, porque era relevante, porque los losers esos, o sea, tener un televisor era señal de que era millonario. Entonces era como, claro, vas a la ópera porque No, no existía otra forma de entretenimiento que tú tuvieras acceso y cuando tienes acceso a cualquier otra forma de entretenimiento te olvidas del ballet y de la ópera porque es natural. claro, y son muchas razones por las que un arte pierde como esa, porque ni siquiera diría popularidad en cierto sentido, sino ya no es un arte de masas y no representa lo que representó en algún momento. Eso es lo que la gente debería estar discutiendo, más aún cuando estamos en época de, ay, que los Oscars, que vamos a celebrar el cine. Esa es la conversación importante que hay que tener, ¿no? O sea, como qué es lo que está pasando con el cine y no solo qué es lo que pasa con el cine, sino qué es lo que lo está reemplazando. O sea, cuál es el arte del siglo XXI o qué es lo que nosotros estamos llevándonos de la forma en la que pasamos el 90% de nuestro tiempo, ¿no? O sea, tú estás llevándote algo muy productivo de pasar el día viendo reels o consumiendo contenido. Yo sé que mucha gente podría decir que en algún sentido el cine, y sobre todo el cine de masas, no es que era arte. O sea, no es que la gente iba a ver las películas de Tarkovsky o de estos grandes autores. Aunque a veces sí se veían en masa, no sé, las películas que se de Kubrick o las que ganaban los Oscars, ¿no? El Padrino, o sea, películas maravillosas. Pero cuando hablamos de cine de masas y popular, uno se imagina, qué sé yo, o sea, la broma más Rápido y Furioso, el mismo Star Wars, pues, o sea, que es una muy buena película para los estándares de hoy, pero que es lo que llaman una popcorn movie. O sea, es como más entretenimiento. Y ahí es donde está la cosa, ¿no? O sea, el entretenimiento ha variado mucho hasta el punto en el que hoy el entretenimiento se siente más vacío que nunca. O al menos eso es lo que me pasa a mí. O sea, ver una película, así sea la película más así de entretenimiento o lo que sea, es como una experiencia mucho más elaborada. A veces la gente lo siente hasta como mucho más, no sé, trabajoso que pasar una hora viendo cualquier cosa o viendo un video de No, YouTube. es que ahora todo lo que tú tengas que dejar el teléfono a un lado para disfrutar, eso ya es arte alto. Es una cosa así como, ¿sabes? Como sofisticado porque tuviste que poner tu teléfono a un lado para ver esta película completa de 2 horas sin estar chequeando tus mensajes. Así que, bueno, no sé ni cuántos mensajes te llegan. Que eso es que, claro, eso le pasa a mucha gente y, bueno, a mí también me pasa, pues, que uno siente así como la adicción con el teléfono, pues que tú dices como, yo quiero chequear qué es lo que estaba pasando en el mundo estos últimos tiempos. Sobre todo ahora con todo esto que está pasando del comienzo de la Tercera Guerra Mundial, que está muy interesante, pues, o sea, verlo así como paso a paso. O sea, yo no sé si así se habrán sentido las personas que vieron el principio de la Segunda Guerra Mundial, que es entretenido. O sea, sobre todo cuando no estás participando, o sea, como claro, nosotros no vivimos en un país en donde va a ser como, ahora nos toca a nosotros y no, a nosotros nunca nos va a tocar. Entonces es como ver una serie así, pero que sí está pasando, pues, y la gente sí muere y tal. Es como, mira qué fino. O sea, ahora ahí en realidad está cambiando el mundo, pues no es como una serie, sino es algo que sí es algo, o sea, es realista, está sucediendo. Y sí te afecta, pues, o sea, no vas a morir en el conflicto, pero quizá, mira, suben los precios del petróleo, o sea, cosas así interesantes. Bueno, es que en el fondo todo esto habla de un proceso histórico que es lo que vivimos actualmente, ¿no? La economía de la atención. Ya el estándar, pues, que es lo que básicamente ocurrió con YouTube. Algo que en un momento, bueno, donde estamos ahora. Algo que en un momento se supone que era ir en contra del establishment. ¿Sabías que cada día se suben 80 horas de contenido a YouTube? ¿Qué? No, lo dije mal. 80 años de contenido a YouTube. O sea, cada día que pasa se suben 80 años de video, de contenido de video a YouTube. ¿Qué Que suena porcentaje como si no pornográfico? debería ser posible, pero sí lo es.
Sí, pues, o sea, que hay tanta gente que está subiendo eso, que se graba haciendo estas cosas y que las sube a YouTube cada día. Imagínate cuántos Reels o cuántos TikToks se subirán, no joda, como en 300 años. No, pero son más cortos. Por ejemplo, este va a ser como de hora y pico, mientras tanto que un TikTok es como de 1 minuto. Bueno, no lo he verdad, tienes un pensado. punto ahí, no lo pensé. Pero, a ver, No, pero yo creo que de todas formas se deben subir más. sí, es que... O sea, yo creo que o sea, si lo calculas, bueno, quizá tú subes un video de YouTube de hora y media, pero en ese tiempo se subieron 300.000 TikToks de 3 minutos y ya lo supera, pues. Sí, es que es una marea de contenido de Solo la que TikTok cual... no te va a decir eso. ¿Por qué? Porque lo controlan los chinos. Y los chinos no son transparentes con sus datos. En cambio, YouTube, que lo controlan los judíos, sí te lo van a mostrar. Bueno, YouTube empezó como un sitio para conocer mujeres, ¿no? Como todo gran emprendimiento. Y la gente empezó a subir videos de otras cosas y pasó toda esta, no sé, revolución, que es lo que yo he visto mucho con el internet, la Los verdad. padres del cine también comenzó así. Claro, Una 2006, excusa 2008. para conocer mujeres, pues, para que si te vieran haciendo algo así fino y hablando de temas como si supieras de ellos y las mujeres digan como que, ah, wow. Y como ya eso ya funcionó, ya cada uno tiene sus 3, 4 mujeres, ya no nos hacen falta más, así que Sí, por eso es que no hemos subido más nada de contenido. absténganse de cualquier mensaje así lascivo, que ya estoy cansado, yo tengo el teléfono full de esa clase de cosas y no me interesa. O sea, ya yo pesqué. Están dentro, ¿cómo se dice? Pescaste en río revuelto. Exacto, está frente a, ¿cómo que se llama? El sitio que no es una... donde pesca la gente, un pond. ¿Cómo se dice pond en español? Uy. Lo sé en inglés, pero Estanque. la palabra... No, tanque no es. Estanque. Estanque, exacto. Tengo el estanque. Yo lancé mi caña al estanque, ya saqué unos cuantos peces, ya no tengo más hambre. Se me quitó el hambre ya. Entonces, si tú estás del otro lado de esta pantalla, estás como, wow, qué guapo. Bueno, mala suerte. Hay otros chicos que se parecen a Timothée Chalamet en el mundo. Así que, bueno, olvídate. Sí, bueno, no, dudo mucho de que haya gente que piense eso. Gente Pero... no, mujeres, no seas gay. Mm, Gente así suena como iba a decir bueno, hombres y mujeres pensando yo eso. No, son varios géneros, Juanqui. A mí me ha Por pasado favor, normalmente ubícate. que yo atraigo a muchos más hombres que mujeres. No sé por qué pasa eso. Y no me quejo. O sea, no es algo que... o sea, no me hace sentir mal, sino digo, bueno, atraigo a alguien. Y no importa, pues, o sea, porque no... Como yo no le voy a corresponder sea hombre o sea mujer, el hecho de que sea una persona, yo digo como que, ah, mira, a alguien atraigo. O sea, me funciona. Me funciona para subirme el ego y que esté como que en cierto estado, que yo me sienta bien. Ah, mira, yo sí atraigo gente. Como no lo voy a corresponder, no importa su género. Sí, eso es uno de los pasatiempos favoritos de Juanqui, ¿no? O sea, traer gente en la calle, todo eso. Pero bueno, aquí estamos enfrentándonos es a la contemporaneidad y las preguntas de este tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles han sido esas transformaciones? ¿Cuáles han sido las consecuencias de todo este camino? Que yo lo he visto y lo he vivido tan claramente que ahora viendo todo el renacimiento, si lo queremos llamar así, de la inteligencia artificial y de todas estas cosas que suenan muy aterradoras, es como todo con esteroides, ¿no? O sea, toda esta transformación que hemos vivido ha sido a un ritmo totalmente acelerado. Lo llamarías una revolución cultural. Bueno, evidentemente, o sea, es que, o sea, hace 20 años que estaba empezando, por así decirlo, bueno, ya lleva un tiempo, ¿no? Pero Nosotros vimos una película que se trata sobre la revolución cultural china. ¿Crees que se parece un poco? Que Pero eso, es la por revolución cierto, mundial. en esa película los tipos son actores de ópera. Y mira, bueno, si la ópera fuera así como en esa película, yo sí diría como que, ah, ok, Timothée Chalamet es un maldito, pero bueno, eso es una gran forma de arte. Pero la ópera no suele ser así. Así que bueno, que son como artistas que llevan como de los 5 años torturándolos para que bailen y canten a la perfección. O sea, que no se equivoquen en una sola nota. Porque pasaron como 10 años que si se equivocaban en una sola nota te dan un bastonazo como en Whiplash. Entonces, claro, o sea, si eso siguiera siendo así al día de hoy, que no se puede por la cultura woke, como sale en Whiplash. Bueno, que el tipo dice, bueno, yo quiero entrenar a estos intérpretes de la mejor forma para que sean excelentes. Y si lo haces, te demandan y te dicen, no, fue tu culpa, que el tipo se... O sea, ¿sabes? no, yo creo que esa es más bien la forma más suave de ópera. Claro. La que a mí me gusta es la de los castrati, que, bueno, es preservar la voz en su instinto más natural, más humano. Puedes escuchar unas notas súper agudas, claro. Tienes que castrar al niño de por vida, pues, o sea, para que cante así, pero bueno. El arte requiere sus sacrificios, que es lo que mucha gente Eso no en el futuro no se va a comprende. necesitar porque los niños que canten eso van a ser robots, que tienen Sí. inteligencia artificial y van a poder cantar. Yo aquí tengo algo muy importante que nos va a ayudar ¿sabe? A enfocarnos en lo que nos queremos enfocar. Que en realidad, luego de que pasó esto en los Oscars,
ya es como yo siempre digo que los hechos hablan mucho más alto que las palabras, ¿no? Yo puedo pasar diciendo, no, ¿qué tal? ¿Qué pasó esto? Ajá, pero ¿qué fue lo que pasó? Las acciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto es algo que, o sea, nosotros hicimos un reel sobre esto cuando pasó y nosotros teníamos nuestros propios premios, los Gatos de Oro, que los tuvimos por varios años hasta que nos dimos cuenta que el cine de hoy es tan malo que no vale la pena premiarlo. No, bueno, no sé. Sí fue por eso. Y ahora, o sea, luego de que pasó esto, ya no hay nada, o sea, no hay excusa. Ustedes saben que los Oscars desde hace tiempo, no sé desde hace cuántos años, tienen reglas de cuotas de diversidad que tiene que tener tu película para poder participar en la categoría de mejor película. En el resto de categorías creo que no se necesita, pero en la de mejor película tiene que tener cosas como, por ejemplo, regla 1. El protagonista o actores de reparto significativos tienen que ser de grupos raciales que no estén representados, grupos raciales o étnicos, ¿verdad? Que dice, al menos uno de los principales de alguno de estos grupos si quieres que la película se considere para esa categoría de mejor película. Entre esos grupos están African American, Black, African or Caribbean Descent, East Asian, o sea, chino, japonés, coreano o de Mongolia. Hispanic, como nosotros, puede ser de las tribus indígenas, ¿no? O sea, de Native American, como dice aquí, puede ser Middle Eastern, ¿verdad? O sea, del Medio Oriente, puede ser de las islas del Pacífico, puede ser del sur de Asia, o sea, puros grupos ahí random para que tu película compita, pues, en esta categoría que se supone que es la más importante, tiene que tener a esos, pues, entre los actores principales. Y al menos el 30% de todos los actores, ¿verdad? Tiene que ser de dos grupos poco representados que sean mujeres, estos grupos raciales que mencioné. Tiene que ser gay o de la LGBTQ+, o personas con, ¿cómo se dice? Disabilities. Discapacidades cognitivas o físicas que pueden ser como sordas o ciegas o lo que sea. O sea, una cosa que... Y no solo eso, sino que, o sea, si tuviera que ver con eso, solamente con las personas que contratas, bueno, sería menos estúpido. Pero aquí dice que la trama principal, ¿verdad? Tiene que estar centrada en grupos que también sean pocos representados, igual como las mujeres, estos grupos raciales, los LGBTQ, etc. O sea, ya por el hecho de que eso sea un hecho, ¿verdad? De que esas sean las reglas de la academia, yo creo que fue cuando ellos ya dijeron como que, bueno, aquí nosotros nos vamos a separar del resto de los premios y vamos a confesarle a todos que en realidad esto no es para medir el mérito artístico de nada, sino esto es exactamente para decir como que, bueno, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Bueno, la parte política, porque esto es pura política 100%. No tiene que ver tanto como, bueno, que las personas que las representen en una pantalla. O sea, no sé, yo no le veo que tenga ninguna razón como psicológica o social y que no, que siempre dicen eso y que si tú te ves a ti mismo representado en pantalla, entonces tú te vas a sentir mejor y tu autoestima va a ser más alta. Y siempre se burlan de eso y se ha convertido en un meme que es que, bueno, en realidad tú ves una película, o sea, ¿tú crees que alguno de nosotros viendo las películas así más famosas que veíamos en nuestra infancia, que si las de Star Wars, y que, ya va, pero estos personajes de Star Wars, ¿de qué raza son? Pues si no es de mi raza y que, bueno, tú sabes que... O sea, yo estaba viendo Star Wars 2 estos días y ¿sabes en qué idioma la estaba viendo? En español. Y yo creo que ya eso, ya por eso, ya porque esté así, tú dices, bueno, o sea, eso hace que tú te identifiques con cualquier cosa. O los chinos cuando la ven en chino, yo no creo, pero no tienen los ojos como yo los tengo. O sea, una cosa pero es que, absurda porque tú ves la historia y te identifiques con el personaje, no importa su raza. O sea, una cosa que no tiene sentido. Y además, yo considero que ahí hay una mentalidad totalmente contraria a una de las razones por las que el cine es tan poderoso, ¿no? Y el arte, que es una máquina de empatía. No es para que tú te veas a ti mismo como representado necesariamente, sino para que tú puedas ver lo que sea representado y puedas sentir empatía, o sea, te puedas sentir como el personaje, puedas sentir las emociones del personaje. Fue como lo que yo te mandé hoy, que es la pendejita esta, la que subió a dar el discurso por la de equipo Demon Hunters. Ah, sí, bueno. Eso sí yo lo vi en vivo y yo dije como que bueno. Y que por fin llegamos a que nos representaran así en este escenario. La caraja nunca había visto una Estudio Ghibli. Exacto. Y y yo vi un tuit hoy que decidí que, bueno, sabes que la mayoría de las películas que nominan a esa categoría, los protagonistas que sí, un pez, un oso, un mono, sí, o sea, unas cosas que no tienen razón, no son seres humanos. Entonces que, o sea, tú lo puedes decir quizá en otra categoría y sería menos estúpido, pero en esa en que estás tú, pues, o sea, que es de la comiquita, se supone que la mayoría de películas así no son seres humanos. Entonces, ¿de qué estás hablando? De que te van a representar como que, no, y que como un oso panda. Incluso es absurdo porque, no, la comunidad asiática no está representada allí, que bueno...
¿cómo es? El viaje de Chihiro. Ganadora del Oscar en el 2000, ¿qué? 2001, una broma así. Sí, o sea, Bueno, no sé si es 2001, pero... el niño y la garza. Sí, o sea, todas estas cosas de la representación es parte de la guerra cultural, ¿no? Que se lleva viviendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Yo diría como que 10 años. Ya Trump Por hacía los momentos referencia. vamos ganando. Trump hacía referencia a eso y un poco gracias a toda esa cosa es que él llega al poder impulsado, ¿no? Por toda esta, no sé, todo este hartazgo y al mismo tiempo toda ¿Te esta acuerdas cuando hicimos la locura. protesta esa con las antorchas? Fue genial. Sí, bueno, no. Soy un pobre Fue un diablo poco de controversial, Latinoamérica. pero... No, eso pues, o sea, eso, digamos, para mí, o sea, de todas las cosas que estamos hablando, nadie me puede discutir ese punto. Es Ese punto de que, que... bueno, si esas son tus reglas, a ti en realidad te da igual si la película es buena o mala, pues, o sea, eso, si a ti en realidad te importara, pues, algún tipo de crítica, de decir como que, ah, bueno, vamos a ver en esta categoría quién actuó mejor. Que eso era lo que decía el gran Charlie Kirk, que Dios lo tenga en su gloria, que él dijo ese clip y que, bueno, ahora cuando me toque un piloto negro en un vuelo, me voy a tener que preguntar si está calificado para esto o no. ¿Por qué? Porque él dijo que la aerolínea, que no sé cuál fue, dijo que, bueno, que nosotros teníamos como 6% de eso, pues, de las personas de esta raza representadas en nuestro grupo de pilotos, y eso lo vamos a subir al 40%. Entonces, ¿qué te están diciendo cuando te dicen eso? Bueno, que uno de los factores de la entrevista de trabajo va a ser tu raza. Entonces, claro, eso quiere decir que, bueno, o sea, es una cosa absurda porque los únicos factores en una entrevista de trabajo y sobre todo para una cosa así tan importante tiene que ser qué tan buen piloto eres, no importa si eres chino, blanco, lo que sea. Entonces, o sea, que vayan a tomar la raza como factor, quiere decir que podría pasar fácilmente que Pablo sea mejor piloto que un tipo ahí cualquiera, pero como Pablo es blanco, no lo contraten a él. Y eso era lo que decía Charlie Kirk, pues, o sea, por eso es que me voy a preguntar, ¿a él lo contrataron para llenar esa cuota del 40% que están diciendo? ¿O lo contrataron porque en realidad es un buen piloto y que pase eso es peor? O sea, eso es más racista que no hacerlo. Claro, es Porque que... si es que, bueno, te vamos a contratar, ¿qué importa tu raza? O sea, te vamos a contratar si eres buen piloto. Yo nunca me voy a preguntar si eres bueno o no, sino que yo voy a decir, ah, bueno, él debe cumplir el estándar porque está ahí. Y ahora eso pasa con los Oscar también, pues, y que, bueno, si ahora literalmente le metieron una cuota a las películas para participar, entonces ahora cualquier persona que gane que no sea blanco va a ser como que, ah, bueno, literalmente hay una cuota para ti, y si hay una cuota para ti, el premio es menos valioso de por sí. Sí, que en cierto sentido hay barreras reales que enfrentan grupos, no sé, o sea, pueden ser barreras, pueden ser como limitaciones o distintas circunstancias, sería el mejor término, que enfrentan distintos grupos, ¿no? O sea, tú tienes, no sé, si hay una crisis, una emergencia, una cosa así, las mujeres tienen necesidades distintas o diferentes a los hombres. Lo mismo pasa con las personas que tienen alguna discapacidad. O sea, eso es algo obvio, ¿no? Si una persona tiene una discapacidad, tú sabes que hay ciertas cosas que tiene que tener un sitio para que sea más accesible. Y hay distintas barreras, ¿no? O sea, que cada grupo enfrenta. El problema es que en Estados Unidos específicamente, y bueno, esto se ha extendido a lo largo de Occidente, quizás no tanto en Latinoamérica, pero bueno, sobre todo en Estados Unidos, Eso es lo bueno de ser latino, que aquí, bueno, bueno, aquí no funciona tanto ese tema porque no puedes decir que no, que ellos están privilegiados sobre los otros por su color de piel. O sea, una cosa que sí, bueno, en este mundo... eso depende mucho del país, del contexto, pero hay algo ahí que es que yo digo, mira, si por ser de una determinada raza, según las estadísticas y todo esto, puede que te enfrentes como a, no sé, o sea, y que mira, sí, este grupo está marginalizado. Entonces la mayor, no sé, hay un porcentaje alto de personas de este color que son pobres o que tienen dificultades para esto, para lo otro, pero no es por su color de piel. Entonces, el mismo estándar que tú estás aplicando, en tal caso lo deberías aplicar al estatus socioeconómico de las personas. Entonces, los Oscars debería decir, bajo esa misma lógica que están aplicando, que tiene que haber una cuota de personas pobres que aparezcan en la película, porque las personas pobres casi que no tienen representación en Hollywood. Y esto y lo otro, o sea, no tiene sentido porque... Sí, eso sí, hay alguien que discrimina es a las personas que no tienen dinero y ya. Sí, o sea, y que no tiene mucho sentido porque más bien eso termina segregando aún más el grupo, porque yo consideraba que es un poco de lo que va el discurso de Martin Luther King. O sea, que todo el punto de superar estas barreras es que las personas sean juzgadas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel.
Y ahí es que te digo, o sea, no hay una diferencia entre el color de la piel de una persona y de otra para que eso nos diga, bueno, sí, o sea, si hay una emergencia, los negros tienen que tener este otro tipo de cosas porque ellos, Es el problema hay diferencias culturales de eso otras fue lo que pasó. culturas. La izquierda de los Estados Unidos se puso a explotar eso porque se dio cuenta. Lo que bueno, es lo que se han dado cuenta muchos grupos políticos en toda la historia, que si yo digo y que, mira, Pablo, ¿sabes quién es el culpable de todos tus problemas? Ellos que están allá. Si votas por mí, yo voy a hacer que esos que están allá no tengan poder y te los voy a dar a ti. Entonces, bueno, siempre ha sido muy fácil hacer eso con los ricos, ¿no? Bueno, que en cierto sentido, ajá, bueno, se pueden aprovechar de ti porque aprueban reglas que los van a beneficiar a ellos, mientras que a los pobres los terminan jodiendo. Eso podría pasar. Pero estos tipos dicen que se dieron cuenta, sobre todo con el que yo llamo el anticristo, también conocido como Barack Hussein Obama, que el tipo dicen que eso, pues, o sea, el tipo fue el que se dio cuenta y que, bueno, ¿sabes qué podemos hacer nosotros si creamos como que toda una cuestión, o sea, que nuestra propuesta sea completamente racial? Eso quiere decir que nos vamos a garantizar un montón de grupos que van a votar por nosotros todo el tiempo. Si logramos convencerlos de que, bueno, que los tipos están discriminados y lo de Black Lives Matter y que los policías de los Estados Unidos van por la calle buscando a personas de color para matarlas, pues, o sea, como que se crearon un montón de mitos que si los buscas en las estadísticas simplemente no existen, pues, y que no, que los negros eso los están buscando en todas partes y ninguno pertenece en la cárcel y terminan ahí porque los policías son racistas. O sea, como que se crearon una narrativa para que yo diga y que mira, o sea, sabes que tú, o sea, las personas con las que yo me enfrento en esta campaña no son personas que simplemente te van a poner una política que no quieres, no sé, que los impuestos van a ser muy bajos para los ricos. No, sino que va a ser unos tipos que literalmente su propósito es matarte a ti en la calle. Entonces, claro, ¿cuál es el mensaje político que funciona más? Ese. Y que bueno, o sea, vota por mí y ajá, bueno, yo literalmente voy a salvar tu vida y la de todas las personas de tu comunidad. O sea, es una cosa mucho más dramática que dicen que por eso es que funciona mucho mejor. Que es que si yo hago como que simplemente un mensaje económico, dicen que no funciona tan bien porque, bueno, las personas dicen como, sí, me gustaría tener más plata, pero tampoco es una cosa por la que tú vas a ir a votar así con mucha pasión. Pero si tú le creas toda una historia que diga que, bueno, tú eres la víctima en esta situación y tú tienes una manera de destrozar, pues, o de atacar a tus victimarios y derrotarlos cuando votes por mí. Eso dicen fue lo que hizo Barack, que el tipo de eso, pues, o sea, como que trató de construir una coalición racial, ¿verdad? Y eso dicen que es lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos años, pues, o sea, que se ha puesto así a lo que dicen que hace unos pocos años no existía. Es que bueno, Una cosa así que se puso así como, no, o sea, tu grupo racial está en contra del mío y vamos a hacer un conflicto y si tú votas por este partido, quiere decir que eres un traidor a tu raza. O sea, una cosa que incluso las estadísticas lo dicen, que por mucho tiempo en los Estados Unidos eso ya no existía. O sea, las personas ya no pensaban en esos términos y que, ah, este tipo es un negro, entonces yo voy a hacer... O sea, eso era algo que siempre van a existir personas racistas, pero que cada vez existían menos. Pero luego eso, pues como que se aprovecharon de ese punto, bueno, que dicen que hay un gráfico súper bueno, que es que, bueno, cuando pasa la crisis económica esa del 2008, eh, empiezan a surgir todos estos movimientos en los Estados Unidos que lo que empiezan a hacer es a decir, y bueno, yo creo que los problemas, o sea, la causa principal de la mayoría de los problemas que estaba enfrentando el país en ese entonces eran los ricos. Muchos de ellos, pues, o sea, que habían como creado todo este sistema económico que no tenía un fundamento sólido y por eso es que se quebró, pues, o sea, que se destruyó y muchísimas personas, bueno, perdieron toda la plata del mundo en el 2008, que eso fue una catástrofe mundial, pero en Estados Unidos fue como que particularmente fuerte. Entonces dice que cuando pasó todo eso se crearon un montón de movimientos políticos que el objetivo que tenían era eso, pues, o sea, vamos a unirnos toda la población contra los banqueros, contra los malditos que fueron los que causaron toda esta situación. Desde ahí, si tú ves la utilización de la palabra como racismo en periódicos como The New York Times y el Washington Post, que se supone que son los más populares de todo el país, era una cosa así, o sea, que la estadística desde el 2008 es una cosa así que hace como así, o sea, como sube. Como que antes eso, pues, como los periódicos ya dejaban de poner eso en sus historias, pues, o sea, como cuando reportaban algo, era muy raro que lo pusieran en esos términos de que no, el racismo, de que este tipo discriminó a esta persona, ta, ta, ta. Pero dicen que cuando pasó esa época, de repente esos periódicos comenzaron a enfocarse totalmente en la raza, sí, pero una cosa así como, o sea, como la concentración de un láser en ese tema de la raza. Entonces, muchos dicen que eso fue una estrategia
para que sea así como que, mira, tú estabas pensando que tu problema era económico contra las élites que son las que te quitan la plata y cambian las leyes a su beneficio. No, en realidad no es eso. En realidad es el tipo que tiene otro color de piel que tú. Y entonces, claro, dicen que la estrategia de, bueno, si yo logro que toda esa persona se concentre en ese asunto 100% y ya, eso, bueno, borra la atención, quita la atención del asunto principal, que en esos tiempos era y que, bueno, estos tipos de Wall Street, si no les pone ciertos límites, hacen lo que les da la gana, los tipos apuestan con el futuro del país y lo destrozan, pues, o sea, que fue lo que sí pasó en el 2008. Dicen que esa fue una de las estrategias y funcionó porque eso, pues, creó una cultura que fue que nosotros estamos obsesionados con la raza y es lo más importante del mundo y todo el mundo tiene que estar orgulloso por su raza y, bueno, o sea, como que eso... crearon un movimiento de tantas cosas absurdas que hasta el día de hoy, bueno, que se ve el culmen en eso, pues, o sea, cambiaron las reglas de los premios más prestigiosos del cine para que se concentrara en las comunidades que no se representan, cuando eso es una cosa que, sobre todo con un arte como este, no tiene ningún sentido, pues es una cosa que ya estaba pasando, o sea, antes de eso, bueno... Ya existían como movimientos de cineastas negros, tienen su propia cultura, sus propias cosas. O sea, y es que desde los orígenes del cine, ya tú puedes ver, a pesar de toda la discriminación y de todas las barreras reales que existían en esa época, ya tú puedes ver grandes autores, o sea, y gente que, bueno, de todo el mundo, o sea, de cualquier raza, de cualquier país que veía en el cine una posibilidad de expresión, hacían películas, hacían arte. Verlo como de esa manera a mí me parece que termina logrando, bueno, un efecto contrario. No sé si se ve, nuestra gata está por aquí acompañándonos. pero si quiere tomar el Red Bull. Eso no se puede. Bueno, el tema ahí, yo no sé, puede que sea lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, todo ese desarrollo político en Estados Unidos, todo esto también ha tenido como una implicación social que, por más allá de que el racismo sí represente una barrera real para personas bueno, es que hay que hablar también de manera muy concreta. Pero si tú vas a hablar de racismo, bueno, depende mucho del lugar en el que estés. Y depende mucho, bueno, incluso en Estados Unidos, del estado en el que estés. Pero bueno, si vemos, no sé, en Estados Unidos... ¿Qué piensas tú de los Tutsi? O sea, si vemos los distintos contextos del racismo, bueno, puede ser un problema mayor o menor. Pero al menos en Estados Unidos... No, sí, que eso es lo que... Eso yo lo he escuchado mucho y que, bueno, en realidad, si tú te pones a ver eso que tú estás diciendo, pues en el contexto mundial, los Estados Unidos antes lo era y ahorita, bueno, lo ves más por toda la euforia loca, sí. Es que si el país menos racista del mundo, que dicen, bueno, que si tú vas a un sitio que sí como Japón, los tipos son así que, bueno, que si a los coreanos los odian. O sea, una cosa así, o sea, un odio que se tienen tanto de raza como de nacionalidad. O que tú vas a Corea del Sur y es común que si tú eres extranjero no te dejen entrar en esos bares nocturnos. Pues, o sea, y lo tienen que si en la puerta un letrero que dice extranjeros no. Sí, y, sí. y dicen, bueno, como eso lo vimos en el K-drama Itaewon Class. Muy, muy bueno si no lo han visto. Que tienen un amigo negro y en Corea del Sur como que lo discriminan de un montón de sitios y no es una cosa así como que los tipos se hacen los locos como si no fuera por Sí, eso. no, Sino que te dicen que tu amigo negro no entra aquí. Y no, ya. nosotros lo vimos en cierto sentido. Me acuerdo una vez, así, mis grandes viajes por Europa. ¿En Suiza fue? Ah, no, eso fue en Italia. Ah, lo siento. No, eso fue en la fiesta aquí del pueblo que hicieron. Ah, ya. Que me acuerdo que uno iba a que sea una discoteca y por ser, no sé, era un tipo de Pakistán, lo veían así con un odio. O sea, los guardias como que, no, tú no, fuera. Entonces, claro, esas son O cosas eso, que... si tú eres europeo, yo he escuchado que los europeos tienen un odio a los gitanos. Que dicen, bueno, que si tú eres de cierta parte, eso pues, del continente, no es que lo esconden. Dicen, no, es que ellos me caen mal por su actitud. No, o sea, dicen, esa raza no me gusta, pues. O sea, como son personas así, hay otras partes del mundo que no les importa, pues. Es en Estados Unidos donde se ha ido creando eso, como que no, es un tema, bueno, que lo tienes que tratar con pinzas, una cosa que si esa persona se siente ofendida, ni siquiera por algo que tú le dijiste, por tu actitud en general, porque tú lo viste feo, eso ya es racismo, que dicen eso, ¿no? Que si en China siempre hay muchos videos que se rían, pues que si tú eres una persona negra en China, se toman fotos contigo y la gente como que se te acerca y que te tocan la piel y que tú eres una persona, o sea, son personas así que, bueno... o sea, como que existe un concepto muy distinto en el resto del mundo que, ajá,
O sea, que ese tema de la raza en muchas partes del mundo sí es así como súper significativo, como en la India, que existen castas y tal. O sea, por eso es muy gracioso, pues en comparación los Estados Unidos con el resto del mundo, bueno, en cuanto a racismo. Sí, y que ahí yace un efecto paradójico, que cuando tú a veces le quieres dar visibilidad a algo, a largo plazo estas campañas pueden terminar siendo perjudiciales porque es como, no sé, el mes de la historia negra. Ajá, y el resto de los meses, ¿qué significa? O sea, esto puede ser una cosa que se hace para impulsar la visibilidad de una causa y todo esto. Pero debe ser algo como muy concreto, ¿no? Hasta alcanzar un objetivo, no Lo dijo el gran eterno. Morgan Freeman. Sí, exacto. Como decía Morgan Freeman ahí, y que uno dice, bueno, y el resto de los meses, que no hay historia negra. O sea, la historia negra, no sé qué. Sí, O sea, era es la historia chistoso de que por Estados qué lo Unidos. limitas en un solo mes y el resto de los meses no se habla de ese tema porque ya lo hablamos. ¿No? Y que por lo menos en Estados Unidos, que la gente dice, ¿no? Sobre todo los europeos, que ya no hay cultura, que ya no hay esto, que ya no hay lo otro. Todos estos artistas deben ser parte de su historia, o sea, deben ser reconocidos como americanos que hicieron cosas maravillosas, ¿no? O sea, a pesar de la discriminación que enfrentaban y no como algo externo y que no, es que eso es una cultura totalmente distinta de afroamericanos, de no sé qué, o sea, eso va completamente en contra de la integración y llega hasta unos ridículos, o sea, hasta unos Sí, absurdos como lo de los Oscars. eso es lo que se han puesto con ese show y que no existe dentro de los Estados Unidos. Existe la cultura blanca y la cultura negra. Y la cultura negra trata de tal y no tiene nada que ver con la forma en que se comportan los blancos y que, bueno... Esa es segregación. No, sí, exacto. Con eso estás haciendo exactamente lo opuesto a lo que diría aquel tipo que se supone que es el ídolo del movimiento, que es Martin Luther King. Él diría como, estás loco. O sea, se supone que todos somos estadounidenses y todo esto es nuestra cultura. Y si tú eres blanco y te gusta eso, pues el blues, no es que te guste la cultura negra y que, bueno, te gusta la cultura de los Estados Unidos, pues se supone que los tipos que lo hicieron también eran estadounidenses. Y hay que ser O muy... sea, si no creas una división así en el país y que a los blancos les gusta, que los blancos bailan así, mientras que los negros sí. Sí, o sea, y en el fondo debería ser un mensaje muy concreto que tú dices, bueno, si tú estás buscando que haya igualdad, es igualdad al principio, o sea, es igualdad de derechos. O sea, igualdad ante la ley, igualdad, sí, o sea, que no porque tú seas de un color de piel determinado vas a tener derechos distintos que otros. Entonces, claro, cuando se habla de que hay gente que enfrenta muchas dificultades y barreras, entramos en esta relación como paradójica o muy compleja de decir, bueno, ajá, pero si tú le das más oportunidades a uno sobre el otro, no estás yendo en contra del ideal de la igualdad. Y uno puede decir, sí, o sea, hay veces que sí necesitas hacer eso, pero no sé, o sea, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está ese balance? Esa es la gran pregunta y ya llevarlo y extrapolarlo. A los Oscars es absurdo, pero yo lo vi en vivo y en directo, o sea, yo cuando escribí artículos que tenía como 16 años y escribí en esa época de los blogs y todo esto, yo me acuerdo que escribí artículos sobre Oscars So White. Y se hablaba de que no, de que toda esta controversia en los Oscars porque no nominan artistas negros. Entonces Will Smith dijo que no iba a ir. Y todas estas cosas que pasaban, ¿no? Spike Lee. No, y que eso estos siempre ha artistas. sido gracioso, bueno, porque para los que no saben, los negros en los Estados Unidos son el 13% de la población. Mm. Lo que quiere decir que, bueno, si hay 10 categorías y hay una película, no sé, o sea, que eso es chistoso, que después se pusieron que esto es una película de negros, en donde todo el casting son negros y que, bueno, no sé cuál es la necesidad de, o sea, porque tienes que segregar las cosas así. Pero eso, pues, ponte que hay 10 películas y en una de esas películas el protagonista es negro y las 9 otras es blanco, bueno, por porcentaje de la población no hay ninguna discriminación porque eres el 13% de la población, entonces está bien. O sea, incluso si las 10 todas son blancos y bueno, se supone que es la mayoría del país, en un año pasará eso, quizá en el siguiente no pasa eso, pues se supone que eso no debe tener nada que ver. O sea, Es que no debería. eso debe ser que si, bueno, si, no sé, si en un año hay un montón de películas buenas y todos los protagonistas son negros, no hay que, no, pero hay que dejar un espacio para los chinos también. Pero, Sí, o sea, es que yo digo Parasite. Parasite es una buena película no porque sean coreanos sí, o que porque no, sean ¿de asiáticos. qué raza son sus actores? O sea, eso es una vaina que Eso es lo más racista de la historia. suena como racismo, pero del siglo XIX, pues, que era como vamos a medir tu cráneo, a ver si eres de la raza Sí, correcta. O o sea, sea, termina teniendo como un poco la reacción contraria porque se supone que los Oscars o cualquier premiación debería ser en base al mérito, a la calidad, a, oye, no sé, cuál es el parámetro que tú utilizas para juzgar una película, más allá de que la gente diga que el arte es completamente subjetivo. Bueno, hay un parámetro que tú utilizas para decir si esta película merece el Oscar. yo me pongo a sumar, mientras más chinos,
más puntos le pongo. Mientras más negro, le resto. Y así Lastimosamente, bueno. llego un número, pues, y si llega a eso, si es más de 5, ¿sabes? La sumo a Si, mis premios. si tomamos una posición un poco cínica, en verdad no tiene mucho que ver con eso, sino que tiene que ver con el lobby, cuánto dinero invierte una película en hacerle publicidad, El eso lobby ya... judío. ¿Cómo? El lobby judío. No, no, bueno, o sea, eso pasó porque eso está en la historia de los premios. Es como todo este modo de jugar a la promoción de las películas que básicamente lo creó Harvey Weinstein con la campaña que hizo para Shakespeare in Love, que le ganó a Salvando al Soldado Ryan. Y tú dices, bueno, ¿quién carajo ha visto Shakespeare in Love en los últimos, no sé, 26 años? Es mi película preferida. Yo ni siquiera la he visto. O sea, y la verdad creo que más nadie la ha visto después de ese año. Mientras que Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg, bueno, es una de las grandes películas de guerra. Y eso ha pasado una y otra vez en los Oscars. Porque en el fondo siempre es controversial. O sea, ahí lo que se está premiando es como las películas más notorias en la industria. Y por eso para mí es un contrasentido que tú Sí, digas que- las películas más notorias en la industria de Estados Unidos. Y la gente dice, pero ¿por qué no hay una película colombiana que haya ganado mejor Sí, es que película? eso, ¿Qué? bueno, eso que dices, como pasó, ¿cómo que se llamaba la peliculita esta de mierda, esa de la Mm. mexicana, esa que todos eran trans y cómo es la Sí. vaina? Emilia El Pérez. musical, Emilia Pérez. Emilia Pérez, que cuando salió dije, no, esta es la película, bueno, hecha para los Oscars, pues este es negro, este es chino, este Y es trans, pareció un una meme, vaina o en sea, México, o sea, una vaina, se siente lo tan hicieron unos irreal. franceses, pues una vaina que le hicieron para ganar los Oscars y ya, porque en eso se han convertido, pues en un premio así, pero balurdo, así como para burlarse, y que lo gracioso, bueno, es que antes uno cuando veía los Oscars estaba claro como, bueno, obviamente, o sea, ¿qué es lo que se premia aquí? Es un concurso de popularidad. O sea, porque literalmente tú tienes que pagar para participar, o sea, tienes que hacer una campaña, como lo que hizo Harvey Weinstein. Pues For your consideration. Harvey Weinstein hizo todo un plan, toda una estrategia para ganar la mayor cantidad de Oscars posible. Y ese plan involucraba gastar un montón de plata en los que votan y hacer como toda una cuestión para que la gente diga como no, yo tengo que votar por esta película porque es muy genial, porque mi amigo Harvey Weinstein también me dijo que después me va a contratar, o sea, una cosa como de corrupción total ahí. Entonces, claro, uno siempre ha sabido, bueno, no solo en los premios Oscar, pues así funcionan todos los premios, de que, bueno, alguien siempre está tratando de sacar influencia y el premio Nobel, todo es corrupto. Entonces, o sea, uno ya sabía de eso, pero ya estos tipos es como que, bueno, como que tú sospeches que, no sé, que unos policías son corruptos y el día siguiente los veas, no sé, robando a un montón de gente por la calle. Pues, y que bueno, yo sospechaba que eran corruptos, pero ahorita ya sé que son criminales y son policías. Pues, o sea, ya ahorita es una cosa que se quitaron la máscara y, bueno, o sea, una cosa así. O sea, que casi que ponen en las reglas y que, bueno, si quieres que tu película compita, tienes que darle $1,000 a cada jurado para empezar. O sea, una cosa que No, ya... y pasa lo mismo con el tema que tú, o sea, que estábamos comentando antes, ¿no? La gente pierde lo verdaderamente importante. Porque tú dices, bueno, para que una película sea buena y tenga impacto cultural, uno podría decir, sí, los Oscars. Eso ayuda a que la película sea catapultada a la fama y mucha gente lo vea. Pero es necesario eso. O sea, si tú en verdad quieres que se cuente la mayor cantidad de historias diversas y todo esto, bueno, yo creo no que... quiero eso. Bueno, o sea, si tú quieres acceder, no sé, o sea, a la mayor cantidad de historias y quieres que la gente tenga la oportunidad de contar, de hacer arte, de todo esto, eso no va a ocurrir desde la industria. O sea, no va a ser y que sí, este tipo, o sea, hizo una película súper experimental loca y se la financió Warner Bros. O se la financió Netflix y la publicó aquí, no sé qué. O sea, Sí, eso no va a ser la vanguardia de ningún arte de los Oscars. O sea. y además esa es la excepción. O sea, es como lo que pasó con Roma de Alfonso Cuarón, que tú dices, mira qué loco. O sea, que Netflix financió esto y tal. Pero esa es la excepción en la industria. O sea, las grandes películas así experimentales o que verdaderamente rompen paradigmas no suelen ser como películas necesariamente de la industria. Pues, o sea, porque la industria se mueve con unos intereses mercantilistas. O sea, no está mal porque se supone que, bueno, si vas a invertir 100 millones o 150 millones de dólares en algo, quieres recuperar la inversión. Bueno, que eso fue lo que pasó con la peliculita esta de Paul Thomas Anderson, que creo que costó que sí 200 millones y ganó que sí 150, no sé qué así. Bueno, yo vi cómo el tipo la financiaba y es que él tiene como una amiga o una cosa así que le Judía. ha financiado las últimas películas y que ella, no me acuerdo cómo es que es el nombre de la empresa, de la productora, pero que básicamente, o sea, es la que financió The Master, financió un montón de películas así que Esa es no le importa, la hija de Larry Ellison. no sé. Porque hay una tipa así que es rica que tú te la acercas y te financia cosas así.
Pero igualito, o sea, digamos, Gracias a Dios que existe. si tú haces algo de gran escala así, de todas maneras, o sea, y pierde tanta plata, porque eso dicen, pues que siempre uno sabe el presupuesto de producción de la película, pero el de marketing nunca te lo dice y suele ser que sí el doble. Entonces, ponte que tú gastaste a $200 millones en hacer una película, pero para que la gente la vea tienes que gastar casi 600. Y al final, si ganaste 230, pareciera como, ganaste 30 millones. No, en realidad perdiste todo el resto que sabes. Aunque... Y eso, bueno, con esta edición de los premios, yo creo que las películas que estaban, bueno, eso, yo vi esa película y nosotros hicimos un capítulo del podcast sobre ella, ¿no? La película de Paul Thomas Anderson. Y era lo que estaban diciendo muchas personas que suele pasar en los Oscars, que es como que, tú ves una película de un director y tú dices, bueno, él en realidad tiene 10 películas mejores, pero cuando estaban en los Oscars las ignoraron. Y ahora como eso, como que por lástima, bueno, toma tu Oscar, pues, o sea, te la doy por esa cuando tú tienes, bueno, muchas otras mejores que, bueno, por otras circunstancias perdieron. Y en el caso de esta, bueno, a mí me gustó, pues, como película, pues, o sea, creo que claro que está muy bien hecha y está muy fina y eso, pues, y está... no la pondría entre las mejores de Paul Thomas Anderson, porque el tipo tiene muchas muy buenas. Pero sí, ahora en estos premios, y bueno, también no sé si en la industria del cine en general también pasa eso, pero yo vi un artículo que se llama una cosa así como las nuevas reglas de Hollywood. Es un artículo un poco viejo, pero yo hice un capítulo del podcast sobre eso también. Que era una cosa así que, bueno, eso, o sea, que era como para decir, cuando salieron esas nuevas reglas de los Oscars, era para decir que, bueno, esto es como que la punta del iceberg. Porque en realidad, para que nacieran esas nuevas reglas raciales de los Oscars, eso es porque ahora, o sea, esta persona te está diciendo que contactó, no sé, como a 100 personas dentro del medio. Y era así que como que los agentes, los productores, todo el mundo ya estaban haciendo casting raciales desde hace rato. Así como que, mira, tú conoces a una actriz que tenga entre 20 y 30 años y que sea negra. O sea, como que hacían esa llamada y era como que no, o sea, el casting es así, o sea, como que no lo hacían en público, pero dentro de la industria tenían así como de todas esas prácticas que decía como, no, el protagonista de esta película simplemente no puede ser un hombre blanco y ya, pero, o sea, búsquete a otro. O sea, como que le decían eso a los guionistas y a los directores. O sea, una cosa así que, bueno, que esto que estamos viendo, pues, o sea, que llega en los Oscars y se hace público, la persona que escribió este artículo lo que decía y que, bueno, es que eso fue el final de todo el proceso. En realidad, esto lleva años siendo así, que te decían como que, bueno, esa película simplemente no la va a ver nadie y no le voy a poder hacer bien el marketing si tiene ese casting que estás diciendo, así que búscate otro si quieres que te dé los reales. O sea, era una condición para que te la financiaran, que tuviera cierto maquillaje racial ya para empezar. Sí, lo que la gente siempre se ha quejado de Netflix, lo que fue un poco la controversia de La Sirenita. Suena muy estúpido, pero la controversia de La Sirenita. Pero sí, o sea, y es algo culturalmente ciego, porque en el fondo un actor es bueno porque... Ese clip que se hizo viral de las muchachitas estas negras que estaban viendo como el tráiler de la Sirenita. Sí. Y wow. She's black, mother, just like me. Y es una cosa así como, bueno... Póngale a la princesa del sapo si tanto la obsesiona, ¿sabes? ¿Qué tanto? No, y que... O sea, no sé si esas reacciones son reales, pero si tu hija reacciona así, la verdad detrás de eso es que es culpa de la mamá que le habrá metido en la cabeza y que ves a todas esas princesas, todas son blancas, no son como tú que eres negra y eres ¿cuál diferente. es el punto? O sea, yo... Y eso es mentira. Si tú a los niños tú les pones cualquier película de lo que sea, no estaría... Llevas, pero faltan personas que se vean como yo. Eso no sé. O sea, uno cuando es niño, eso, tú no estás pensando tanto en cada cosa que ves. Pues, o sea, a ti te gusta que si Transformer. Y, ¿cuál es el carro negro aquí? O sea, nadie está pensando en eso. Y el punto es que tú te identifiques con las emociones del personaje. Y por eso, de eso se trata un poco la empatía. No es que te identifiques con alguien que se parece a ti. O sea, de eso se trata el racismo. Físicamente, pues, o sea, de eso se tratan los fanatismos, el racismo, todas estas divisiones, que es que tú te identificas con alguien que se parece a ti. Entonces tú solamente te podrías identificar con las películas de Timothée Chalamet. Y no es así, a ti te gustan otras. Bueno, gracias por todo esto. Porque Timothée Chalamet, pues, pero... O sea, si fuera por las películas con las que yo me identifico, imagínate. Por eso que tú cuando viste Call Me By Your Name, tú dijiste, no, o sea, esto es mi vida, pues, o sea, esto soy yo. O sea, ¿cómo hicieron? ¿Cómo me grabaron? No, más la del caníbal. Fue como, ¿cómo se llama el capítulo de ese de Black Mirror? Que la tipa dice, ¿cómo hicieron un show de mi vida? Exactamente. Y, o sea, ¿qué tan aburrido y pretencioso tienes que ser que te quieres ver a ti mismo en pantalla? O sea, porque yo quería ver una película sobre mi vida. Yo quiero ver una película sobre algo mucho más emocionante y algo verdaderamente bueno. O sea, ahí hay muchas cosas que puede que tengan un punto en algún momento,
pero que se sacan de contexto, que son culturalmente ciegas. O sea, ¿por qué un actor es bueno? Hace poco yo vi una película sobre mi vida. ¿Cuál? Se llamaba Spider-Man 3. Bueno, qué idiota. Yo me pregunto, o sea, ¿qué es lo que hace que un actor sea bueno? Que sea pueda blanco. interpretar, ¿verdad? O sea, convincentemente el papel que se le asignó. No importa quién sea, o sea, que tú te olvides del actor y tú pienses en el personaje. Como en la gran película Tropic Thunder. Sí, Robert bueno, Downey Jr. es blanco, actúa de negro es que en teoría, o y le sea, dieron un Oscar. uno dice, ay, qué bueno, mira, el tipo se perdió en el papel. O sea, yo no estaba pensando en el actor. Por eso es que en el teatro, o sea, el actor puede ser de cualquier nacionalidad o literalmente lo que sea, si el personaje es bueno y si lo interpreta bien. Por eso es que obsesionarse por eso de la raza es absurdo y incluso cuando nos vamos a este tema del blackface, que en algún momento en Estados Unidos fue como que, ay, esta práctica nefasta, ¿no? Como no dejaban actuar a los negros, veías como gente blanca que se pintaba así y era el estereotipo, pues, para burlarse. Lo que estaba mal era que te estabas burlando de una raza en base a su estereotipo. No necesariamente que tú pretendieras ser de otra raza o otra cosa, porque entonces Sí, imagínate, no, y verga, sí. era chistoso porque el escándalo era que había unos niñitos que se estaban disfrazando. O sea, ponte que tú eres blanco y te gusta Michael Jordan y te pintabas de negro, pues, ponte. Sí, eso Y no era tiene que, nada de qué malo. falta de respeto. Y que, bueno, se supone que el niñito es eso porque es fan de Michael Jordan. O sea, está haciendo lo opuesto de ser racista. Se pinta de negro porque quiere ser así. O sea, una cosa O sea, que... porque lo que estaba mal, que ahí es que te digo, son cosas Sí, o sea, que culturalmente lo haces ciegas. para burlarte, pues, y que, joder, negro Claro, o sea, asqueroso. que tú hacías eso como una práctica para degradar, para burlarte, Pero no si es porque lo porque eres hacías en sí. fan, si es porque eres fan, excelente. O sea, síguelo haciendo. O sea, es agarrar una práctica, vaciarla de su contenido y Como ofenderte eso, por eso nada. dice lo que pasa con la palabra con N. Y que no, en cualquier contexto, si tú dices la palabra, ya quiere decir que eres el más racista del mundo. Y que bueno, si tú lo dices con malicia, como insulto a un negro, sí. Pero es como la palabra retrasado. Que es como que, bueno, si tú se la dices a una persona con una discapacidad mental para burlarte de él por eso, ajá, bueno, eso es lo que está mal. No que se lo digas a tu amigo porque dijo algo muy tonto y que, bueno, eso es normal porque lo dices como insulto en ese contexto. Pero yo nunca he visto a nadie diciéndole a una persona con una discapacidad mental y que retrasado. Y que, bueno, Sí, probablemente y, si lo hiciera sería o como... sea, y todos se quedarían y que, bueno, tipo un enfermo, no que, ah, no, sí, jaja. O sea, es como uses la palabra en sí no importa. Claro, siempre es un valor de uso que tienen las palabras, en un contexto, no lo puedes separar. Y bueno, ese fue todo el escándalo que hemos vivido en los últimos 10 años, con toda esta guerra cultural y de lado y lado estupideces que se amontonan, honestamente. O sea, porque es quitarle una gran capa de contexto y de cosas concretas, que eso es para mí una de las cosas que mide la inteligencia. O sea, es algo que sea concreto, no es algo como hiper mega general que no se sostiene en nada sino en prejuicios. Porque mucha gente dirá, pero ay, ¿por qué ustedes hablan de todo este tema? Una broma de Estados Unidos y tal. Porque todo eso llega reciclado y se asimila en nuestra cultura como un prejuicio. Y ves gente que termina repitiendo cosas que no se aplican en lo absoluto a nuestra realidad o a nuestro contexto, como si fueran, bueno, verdades absolutas. Y se terminan volviendo sesgos, se terminan volviendo prejuicios, terminas viendo estas cosas de inclusión bueno, contextos que no tienen ningún sentido. Y por eso es que digo, pues, Sí, o es como cuando sea, se ponen con ese show y que no, los whitexican, que son sí, unos o tipos de sea, México que son blancos y te oprimen. Mi brother, eso no... O sea, no aplica cuando tú lo proyectas a otro contexto porque en México, yo que sé toda la historia de México, eso es como que, bueno, digamos, cómo se ordenaba la sociedad, o sea, como todas esas cuestiones eran completamente distintas. No es que los blancos estaban así encima sobre todos los demás, esclavizándolos como sí pasó en los Estados Unidos por un tiempo. Se supone que eso se resolvió con la guerra civil. Lincoln, ¿verdad? El tipo liberó a los esclavos, pasaron un montón de cosas que trataron de, bueno, que la tensión racial no fuera tan fuerte y pasaron 10.000 millones de cosas, el movimiento ese por los derechos civiles, o sea, actúan como si eso no existió, sino que sigues en el mismo momento como si la esclavitud se terminó como hace 5 años. Bueno, ya todo eso que tú dices que te molesta, bueno, las personas ya lucharon por eso, ya pasó, es como el feminismo, se pone, no, que las mujeres a hoy, eso ya pasó, ya todos somos libres, todos somos iguales, estamos en el mismo plano, no hay discriminación con eso tampoco. Y eso, no, la bueno, gente sí. también se olvida a los que deberíamos discriminar, ¿sabes? Las personas de la sociedad que no deberíamos aceptar como miembros de ella. Como por ejemplo... La gente mala, que comete un crimen. Exacto, muy bien, ya, continúa. Vas por buen camino.
No, bueno, no quiero seguir el camino del odio. Por ejemplo, ¿sabes qué significa la palabra Islam? A ver, dime. La palabra Islam significa sumisión. Imagínate. No, es que yo soy de la sumisión, estoy a favor de la sumisión, estoy en contra de la libertad. Tienes que Imagínate. estar sumiso ante Dios. Imagínate. Tienes que temerle a Dios. Si no le temes a Dios, Que eso es una cosa que leí ahorita, que tú sabes que esa religión lo que dice es que no, bueno, que tú en este mundo en el que estamos tú y yo, eso, no bebas alcohol, no comas esto, no tal, o sea, te prohíbe mil cosas. Tú en la otra vida sí lo vas a tener todo, va a ser tuyo y lo vas a poder disfrutar. Entonces dice que, bueno, eso es como una vaina absurda porque en las otras religiones como que no te dice eso, o sea, como que dice que, bueno, o sea, ajá, los placeres carnales ponlos a un lado y en la otra vida no es que los vas a tener y sí los vas a disfrutar, sino que vas a tener algo mucho mejor que como que trasciende eso, pues, o sea, te dice, mira, ese no es el buen camino, vente conmigo al buen camino. Pero es muy raro que sea como, no, eso es terrible. Y en la otra vida, que es mejor que este mundo, ahí sí lo vas a tener y bueno, y por coñazo, pues, o sea, va a ser tuyo todo lo que tú quieras, toda la plata, todo el alcohol, todas las mujeres, todo lo que tú quieras. He estado como que, o sea, sí, ¿cuál es el bueno, punto de eso? igual, volviendo un poco a lo de los Oscars, para no desviarnos tanto, y terminamos hablando del Islam así como por 3 horas. Es que eso es lo que viene en el próximo capítulo, es eso. Ya fue contra los Oscars, ahora es contra el Islam. Para hablar un poco de los Oscars, ahí es que te digo, o sea, es algo que termina vaciándose mucho de contenido y que termina creando un sinsentido donde el estándar o el parámetro mediante el que mides la calidad de una película termina siendo una cosa que no tiene nada que ver con la película en sí, sino con un montón de cosas que son accesorias, o sea, porque en el fondo si la película es buena, bueno, o sea, es porque tú te conectas con el personaje, sientes un poco las emociones. Existen muchísimos parámetros técnicos también que puedes utilizar para medir la calidad de algo, que no tiene que ver con eso, pues, o sea, con el color de piel o con el nivel de inclusión, o sea, todo Es eso que son eso, cosas que, bueno, para mí lo triste de eso en realidad, bueno, yo creo que nadie se cree eso, pues que en realidad no, la película para ser buena y para calificar aquí tiene que tener ciertos miembros de la raza tal. O sea, yo creo que en realidad nadie se cree eso. Y lo triste es que uno antes sí disfrutaba los Oscars. Si era como que un día así como, sí, vamos a invitar a nuestros amigos y todos vimos las películas antes y podemos conversar con cada categoría si nos parece justo que gane este y no otro. O sea, eso era lo divertido. Y yo creo que ya eso nadie lo hace, pues nuestra hermana lo hace, pero yo creo que la gente basada como nosotros y otras personas también basadas en el mundo se habrán dado cuenta que, bueno, ¿cuál es el punto de hacer eso si ya los tipos cambiaron todo? Pues cambiaron cómo funciona. Y eso hace que ya deje de ser divertido, pues. Y si tú eres una persona que te gusta mucho el cine y te quitan eso, es como que, bueno, ¿sabes? Por eso es que nosotros hace tiempo creamos esos premios alternativos, los Gatos de Oro, porque era como, bueno, nos hace falta una cosa así que uno pueda volver a que se sienta divertido. Pues eso da, bueno, vamos a tratar de ver todas las películas posibles y nosotros mismos decir cuál es mejor, porque bueno, se supone que ese era el trabajo de estos tipos, se supone que es la academia, pues que la componen que si los técnicos y los mejores actores y directores y todo, ellos sabrán, ¿no? A quién premiar. Esa era la idea, que los que votan ahí, bueno, por la categoría de director son los mejores directores. Los que votan por los actores son los mejores actores. Es como, mira, es una cosa prestigiosa. Y ya, claro, si tú le pones esas reglas y bueno, todas las otras cosas que hemos mencionado, le quitas todo ese prestigio y la credibilidad y un premio sin eso no es un premio, pues eso es un show que hacen cada año, que yo vi en un video hoy que creo que la ceremonia de los Oscars de 1998 la vieron 60 millones de personas y ese fue como el top, esa fue la que más alto llegó. Y supuestamente la de los últimos años no llegan a los 10 millones de visualizaciones máximas, pues, o sea, de toda la noche. es que es lo que te digo, ahí están todos los problemas que hemos comentado, más este sentimiento de hartazgo, que yo creo que en algún sentido lo he empezado a sentir con lo que ha sido el cine este año y un poco del año pasado, que es algo que, o sea, ¿cómo me va a pasar a mí? O sea, que para mí el cine es sagrado, o sea, el cine como arte, el cine así, es una de mis mayores pasiones de la vida. Y aún así, viendo como tantas cosas que se estrenan y todo esto, sí he sentido como un poco ese hartazgo, que pocas películas me han sacado de ahí este año. Incluso una de las películas que me sacó de ahí ni la nominaron para un carajo, o sea, No Other Choice, de Park Chan-wook, que yo digo, bueno, pues, pero ¿cómo no vas a nominar a esta vaina mejor cinematografía? O sea, no tiene ningún sentido, ni siquiera mejor película internacional.
es absurdo, o sea, es completamente absurdo. Incluso vi que mucha gente de los jueces ni veían las películas. Yo vi Sí, uno que que... eso, han perdido todo. Hubo uno que entrevistaron que dijo, no, esa de It Was Just an Accident, como que, yo ni siquiera sabía, o sea, sobre su existencia. Yo, bueno, la película ganó la Palma de Oro de Cannes. O sea, si tú quieres más o menos ver un poco cuáles son las películas relevantes en lo que son estos premios y todo esto, tú al menos tienes que ver la que ganó el festival más importante. O sea, yo lo que les recomiendo a todos, ya que, bueno, hemos como que destrozado el cine como arte y a los premios Oscar, pues como los que se suponen que eran los premiadores principales de ese arte, ¿qué podemos hacer para trascender toda esta situación? Básicamente es volver a lo clásico. ¿Y qué es lo clásico? Las mejores artes de todas, que son la música y los libros. La pintura. En la cueva. No, la pintura no es tan interesante, pues es una cosa ahí que lo ves en un cuadrito ahí, ya eso, bueno. Pero esas dos artes son las que yo creo que es como, digamos, las que son todavía las capaces de trascender todas estas estupideces culturales así y tendencias estúpidas del día de hoy que, bueno, que puedes ignorar. Sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, puedes ignorar toda la música del día de hoy. Billie Eilish, con esas estupideces que dijo hace poco y que no, que este país está construido en tierra robada, que eso, bueno, de las cosas estúpidas que se han dicho en la historia, que fue chistoso porque una tribu le dijo a ella, pero esa casa tuya que acabas de comprar, esa era tierra de la tribu de los Wakamachi, porque no las da. Obviamente la tipa los ignoró porque eso es una estupidez. Esos indios perdieron, les quitaron esa tierra con todas las de la ley. Pierde la guerra, ya no es tu tierra. Pero eso, yo ahorita, ¿en qué me estoy concentrando en mi vida? Eso, en leer libros, mucho mejor, una forma de pasar el tiempo así. Los K-dramas también es un arte así como que bastante tradicional. Yo ahorita me estoy leyendo el libro este de La Guerra y la Paz y en realidad me está fastidiando un poco, ¿no? Es como mi libro preferido que es Ana Karenina, ¿verdad? Que lo hace Tolstoy también. Pero a mí lo que me fastidia, bueno, esa es la razón por la que tampoco me gusta este libro que le gusta a muchas personas, el de 100 años de soledad. Porque a mí lo que me gusta es que yo estoy leyendo un libro y yo estoy como que, bueno, estamos ahorita con el personaje tal. ¿Y qué le estará pasando a Pascual? Que me lo presentaron en el capítulo anterior. En el siguiente capítulo vamos a ver qué le pasa a él y es interesante, es más fino. Hay libros como este de La Guerra y la Paz y ese de 100 años de soledad que tiene como, no sé, puede tener 15 personajes y de esos 15 me interesan como 3 y todo el resto del tiempo me están narrando la vida de los otros personajes. Yo digo, bueno, no me importa, brother, está como así, Ese es mi libro favorito. Que eres gafo. Por eso es que las personas, eso pues en un libro, o sea, yo sí, como crítico literario, yo diría, ponle menos personajes, bro. O sea, que yo me pueda concentrar. En el del de Ana Karenina, es una cosa así como, en realidad no es tanto por personajes, más como por situaciones, por pareja. Y si recuerdo bien, son como 3 parejas que tú le sigues la pista y ya. Entonces un capítulo estás en una, después vas para otra y así andas. En este de La Guerra y la Paz ya no sé cuántos personajes han presentado. Ya se me están acabando las personas que conozco para ponerle cara a esos personajes. Y con el de 100 años de soledad me pasaba lo mismo. Pues quería así, este fulano, y pasó este y se murió. Y este otro hizo tal, y también. Y eso, y que bueno, brother, o sea, ya me cansé. No me presentes tanta gente. Ese es mi favorito, un poco porque creo que abarca demasiadas cosas, pero en un buen sentido. O sea, hay veces que tú ves una cosa y dices, bueno, aquí el tipo, o sea, abarcó más de lo que podía, ¿cómo es? Más de lo que podía masticar. No sé cómo es que se dice. Mordió más de lo que podía masticar. Eso te ha pasado a ti, ¿cierto? No me ha pasado. No he mordido más de lo que puedo masticar. Siempre soy muy consciente, ¿no? De lo que puedo. Claro. De lo que puedo meter en mi boca, pues, y de lo que no puedo meter en mi boca. A nivel nutricional, claro, no sé qué se están imaginando acá. Pero el punto es que a mí me encanta esa novela y no sé, o sea, yo estaba leyendo, ahorita estoy leyendo uno que se llama Asfixia, de Chuck Palahniuk. Me lo prestó una de mis personas favoritas en el mundo. Y está bastante interesante, también bastante oscuro. Y los personajes son, bueno, o sea... ¿Qué razas son? Bueno, no sé. ¿Están representados? No sé, yo no le paro mucho la raza cuando leo. Porque, bueno, son letras, pues. O sea, puedes leer. Mi imaginación no basta ya. Mi imaginación se imagina unos seres sin raza, sin nada. Puros. Como los padrinos mágicos. Pero el libro es bastante, o sea, fuerte y como pesimista en muchos sentidos. Los personajes son rarísimos para el carajo. El tipo, bueno... ¿Y en cuanto a música? Tchaikovsky, Mozart. En cuanto a música, bueno, no les puedo mostrar muy bien acá. Necesito un lente más amplio. Pero ahí tenemos bastante. Yo me metí mucho en el mundo del vinilo. O
solamente porque, bueno, conseguí uno barato en Marketplace y me gusta escuchar la música así, pero le prestas más atención que escuchando canciones individuales en Spotify. Yo tengo Spotify gratis además. Wagner, Bach, Mozart, Beethoven, esos son los únicos músicos que yo conozco. Mi favorito es Bach. He estado escuchando mucho jazz también. Pero he estado leyendo, que creo que esto es importante, Mentiroso. la crítica del juicio Claro. de Immanuel Kant. ¿Qué leíste? El prólogo. No, o sea, leí varios capítulos referentes al arte Claro. y yo creo que esa es la verdadera discusión. Lo que es verdaderamente importante y que no se puede perder. ¿Cuál es el valor del arte en nuestras vidas? Eso está siendo satisfecho. Satisfecho. No sé cuál es el término. Bueno, me falta leer más sin duda. Pero eso se está viendo, no sé, estimulado de alguna manera con el arte del día de hoy. ¿Cuál es el arte del día de hoy? El cine está siendo reemplazado ¿por qué? Y esa es la cosa que yo creo que no podemos perder en el fondo. Porque podemos hablar de que, ay, sí, o sea, el entretenimiento del día de hoy ya son los Reels y ya es YouTube. Ya no es lo que era antes. Y bueno, perfecto. O sea, podemos hablar de si eso es mejor, si eso es peor. Eso siempre está cambiando. Peor. Claramente es peor. No sé, o sea, es que siempre está en cambio, ¿no? ¿Qué es lo que entretiene? ¿Qué es lo que mueve a las masas, por así decirlo? Donde uno está metido también. Pero cuando hablamos del arte, ¿cuál es el rol del arte en nuestras vidas el día de hoy, en el siglo XXI? ¿Somos conscientes de ello? ¿No somos conscientes de ello? Por lo menos leyendo estos grandes escritos de Kant, podemos ver todo el gran y enorme valor que tiene el arte en nuestras vidas. O sea, como muchas cosas no son verdades que podemos esquematizar, sino que son verdades que te las da la poesía, que te las da la metáfora. Somos seres que piensan en metáfora muchas veces. Y la metáfora puede expresar muchísimo más que un esquema que agarre como verdades complejas y los busque, bueno, mostrar así. A veces la poesía o las imágenes lo pueden hacer de una manera mucho más inmediata. Y eso es nada más en ese aspecto. O sea, no nos estamos yendo a lo moral. Yo hice un Qué bueno. poema y lo mandé para un concurso. Y hoy me di cuenta que ese concurso es una estafa. ¿Por qué? Porque era... Mira, te lo voy a leer, es gracioso. Una vaina que yo vi hoy y que estos bichos piensan que soy estúpido. Tampoco soy tan estúpido. Ah, tú no habías hecho una carta que había entrado en un concurso y había como que ganado. No, eso fue antes. Querido Juan, tenemos el gusto de informarte que tu poema fue seleccionado como uno de los 71 finalistas del concurso de poesía venezolana organizado por Ediciones Caleidoscopio. Convocatoria que recibió 897 poemas en total. Excelente. Está bueno. Esto es para los incautos. Esto significa que tu texto logró destacarse entre 826 poemas que quedaron por fuera del proceso final. Lo que subraya de manera clara, o sea, como que te halagan, ¿no? Ahora viene la parte importante. Ah, sí, ganó no sé quién, ok, que eso era lo importante por el que ganaba, el que quedaba de primero te dan $50, por eso lo mandé. Quisiéramos que tu poema, como uno de los finalistas, formara parte de una antología impresa de distribución internacional que se publicará entre mayo y julio. ¡Wow! Si decidas participar... Espera, idiota, te estoy diciendo que es una estafa. Para participar en la antología se solicita una contribución única de $19 destinada a cubrir parte de los costos editoriales. ¿Cuánto puede costar? Recopilar un montón de textos que te mandaron gratis y publicarlo. Es un panfleto así. No se ofrecen regalías directas ya que la mayoría de ventas son realizadas por los propios autores. O sea, una vaina de vagabundo fue. Sin embargo, al igual que todos los poetas seleccionados, podrás adquirir ejemplares con un 33% de descuento y conservar el 100% de las ganancias si decides revenderlos. Que bueno, este es el peor negocio de la historia, ¿no? Y que sí, yo voy a comprar un montón de panfletos llenos de unos poemas random ahí, se los voy a vender a la gente que conozco y eso me quedo con el 100%. Ah, gracias por dejarme quedar por el 100% de una vaina que yo mandé gratis igual, o sea... ¿Qué diferencia hay si lo publicas tú ya? Ninguna, ¿no? O sea... No sé, esa editorial tampoco es que... No sé. Yo le estaba diciendo a mi novia el día de hoy... ¿Tu novia? Que... ¿Tienes novia? Que... Yo creí que tenías novia. También. Así es el día de hoy. Que esa estafa sí es como para acariciarle el ego a los idiotas y que quedaste, mira, 71 de 800, no sé qué cuánto así. Que eso se lo pudieran fácilmente inventar. O sea, se lo puedo mandar a cualquiera. O sea, yo puedo poner en vez de 800 y pico, pongo 8057. Que verro, que, o sea, tú quedaste en el 0,1%. ¿Para qué? Para que tú pagues esa plata y me imagino que, bueno, de no sé, ponte que 500 personas fueron las que en realidad mandaron eso.
seguramente hay como, no sé, como 15 idiotas que sí lo mandan y esa es la plata que se ganan y bueno, le sacará un negocio mínimo ahí, pero yo he visto que en esa página siempre están sacando concursos nuevos y ya sé cómo funciona, pues, o sea, que son estafas así que yo le estaba explicando a esta chica que así era también con los festivales de cine. Que es como que, ah, sí, el Festival Internacional de Pablo. Una cosa así como, sí, manda tu cortometraje. Yo tengo 50 categorías aquí. Si quieres mandar para esta de, no sé, de mejor corto del festival son $20. Si quieres para esta son 10. Si quieres para esta pues son 5. Y la gente va y manda. Y resulta que ese festival, bueno, lo hizo Pablo ayer. Y bueno, ni vio los cortos, pues simplemente puso uno para aquí, uno para acá y tal. Y es simplemente porque las personas quieren poner esos laureles, pues en la portada así de su cortometraje. Y así caen un montón de tontos y bueno, ponte que, no sé, ahí se sacaron un montón de plata y bueno, de esa forma pues de... Sí. O sea, tratar de exprimir a la gente de esa forma, que es una forma, bueno, no creo ni que Sí. ganen mucha plata en eso, pues, pero... Esos son modelos que ya a este punto creo que son bastante retrógrados. Sí, que yo lo que le dije a ella y que, ah, claro, si yo estoy pagando para que me publique mi vaina con un montón de gente random en un libro que yo mismo lo voy a comprar y luego revender a personas que conozco para decirle a los demás que, mira, me publicaron un poema, una gente ahí random y yo pagué para que lo hicieran también. O sea, una cosa sin sentido. O sea, yo podría hacer eso hoy con poemas de él y mío y lo publico y es lo mismo, pues, o sea, una cosa sin sentido. Sí, y que va como totalmente en contra del tiempo en el que estamos, donde, bueno, es lastimoso, ¿no? O sea, como lo que ya más mueve influencia es la cantidad de personas que consuman tu contenido. Y consumir es una palabra que estoy utilizando, ¿no? O sea, a propósito. Porque antes uno podría decir lo mismo. Claro, es que la notoriedad del autor depende de cuántas personas lo lean o de la cantidad de personas. Pero ahora eso como que ha perdido tanto valor. Porque es eso, o sea, es cuántas personas consumen lo tuyo y consumir es algo que, bueno, que puedes hacer en 10 segundos y darle like y más nunca pensar al respecto. Como pasa con estas cosas, ¿no? O sea, yo me sorprendí la otra vez porque conozco una influencer y yo dije, ah, pero ¿cómo tiene 1 millón? O sea, en TikTok. O sea, que yo dije, wow, no, si tiene 1 millón de personas deberá hacer un contenido que incluso hablar de contenido antes era como algo derogatorio, ¿no? Ahorita ya lo normalizamos, pero yo dije, bueno, ¿qué es lo que hará para tener 1 millón de personas? 1.800.000 de personas que la siguen. Entonces me meto y uno de los más vistos era una cosa que tenía 20 y pico de millones, donde era una cosa... Mostraba el busto. No, no, o sea, era absurdo. O sea, era totalmente absurdo. Era como diciendo un audio en TikTok. Que, o sea, tú lo ves y yo creo que es como que no... O sea, te habla de una época que fue la época de la pandemia, ¿no? O sea, donde se volvió famoso artificialmente, bueno, y muchísimas personas. Charli D'Amelio. Exacto, o sea, como lo de Charli D'Amelio y esto que tú dices, bueno, Ella baila muy bien. tú dices, ¿cuál es el valor aquí? ¿Quién prefieres, a Charlie o a su hermana? Su hermana es mayor, ¿no? Dixie. O sea, no sé, es que no sé, o sea, no sé ni siquiera qué coño hacen esas personas. Ya ahí no aplica ningún tipo de valor tradicional. Los D'Amelio intentaron ser como los Kardashian. Ellos sacaron un reality show en donde los seguían y tal. Y yo veía a Candace Owens en TikTok que antes lo que se dedicaba era eso, pues a hablar sobre esas cosas y como que burlarse así, ¿sabes? De cosas virales. Ya pasó a otra cosa. Antisemitismo, no, no sé. Exacto. Uno siempre llega ahí. Pero sí, o sea, como eso es lo que muchos genios han dicho, que esta cultura del día de hoy es la cultura de los Kardashian. La cultura así, eso pues, de que buscando, ajá, como la viralidad y haciendo que, bueno, que se supone que eso fue lo que hizo tan famosas a las Kardashian, que son famosas por no hacer nada, pues, porque crear conflictos y gafos que se hacían virales, porque era así como que hay muchos tipos, bueno, que las imitan y se hacen famosos en TikTok con ese contenido. Eso pues, de que hacen y que, ah, mira, Pablo me está viendo feo y después te hacen una entrevista y que, bueno, sí, Pablo me vio feo, pero yo creo que el tipo es un gafo y tal. O sea, como eso entre los miembros de su propia familia, pues, creando así ese tipo de conflicto, pero el conflicto es lo que vende. Tiene que ser así, pues, estas conversaciones del podcast también tienen que ser así, pues, tienen que terminar así que, es hijo de puta, que se cree, ese no sabe nada. Bueno, es que en cierto sentido esa cultura de las celebridades y todas esas cosas, yo digo, claro, era como lo de los tabloides, ¿no? Lo que vendía era lo más escandaloso. Pero muchas veces los que eran celebridades, aunque siempre pasaron cosas raras en la historia de que un tipo fue una celebridad por la broma más estúpida del mundo. Pero generalmente eran artistas, ¿no? Y los artistas, coño, el tipo era un buen actor, el tipo era un músico, el tipo hacía algo. Ahorita tú ves unas celebridades que no sé ni por qué coño son, o sea, porque, bueno, o sea, en algún momento subieron algo que causó ruido y ya. Suele ser porque son guapas o guapos.
Como no es Claro, nuestro caso, nosotros sí tenemos que convertirnos en personas así, ajá, eso es un regalo, trascendientes. eso es un regalo que te da Trascendentes. Dios. Porque es como eso, pues las chamadas, las chicas que no son muy agraciadas físicamente, tienen que estudiar más, tienen que esforzarse y terminan teniendo mayor éxito a largo plazo porque su mente es lo que ellas desarrollaron, no simplemente su belleza que se degrada como todo. O sea, la gente que, ay, sí, mi belleza, eso es lo más importante, tal, no sabe que en unos años, bueno, ya esa moneda de cambio perdió todo el valor. Mientras que las Aunque otras que, bueno, bueno, se esforzaron y uno tal. normalmente piensa que esas cosas funcionan así, normalmente funcionan al revés. Normalmente hay, o sea, esas personas así que tú dices, no, es súper bonita, debe ser estúpida. Bueno, claro, hay muchos casos que son así. Yo los he visto. No, bueno, no digo, Pero hay pues. muchos otros casos que sí es bellísima y al mismo tiempo es una genia. Y saca buenas notas y, ¿sabes? Como esa película que mostró eso, ¿cómo se llama? Booksmart, creo que se llama así. Que era así, bueno, como esa historia clásica de las nerds y tal, bueno, ajá, que como que se sienten mal porque les hacen bullying, que si las porristas. Pero Mm. las porristas en realidad son unas estúpidas y saben que si, bueno, la peor nota y ellas como son unas nerds, les va muy bien en el colegio. Entonces es chistoso en esa película porque te muestran que no, en realidad las que están más buenas, las más populares de todo el colegio también son las que sacan mejor nota e incluso más que tú. O sea, tú eres una loser y ya en todo. Que eso dicen que también es lo que Sí, suele... eso Bueno, suele pasar bastante. sí, o sea, que dicen, bueno, que también en esas series como que te ponen como, ah, mira, tú te acuerdas del tipo que era el quarterback del equipo, el más popular de todo el colegio. Bueno, ahora es un perdedor. Ahora su esposa se divorció de él y él es un alcohólico y tal. O sea, eso dicen que, bueno, eso es como una fantasía que tienen los nerds. Que se supone los nerds son los que escriben la serie y que te dicen que eso es lo que va a pasar. Ah, mira, ¿recuerdas el tipo que te hacía bullying? Ahorita es un perdedor. Nadie lo quiere y no tiene dinero. Bueno, eso es que te lo inventaste tú. En realidad, ese tipo de personas, si eras el más popular de todos en el colegio y tenías éxito en los deportes y éxito con las mujeres y todo, ¿por qué dejarías de tener éxito al crecer? O sea, una cosa, no, es que cuando lo saca, como ese término que usan mucho los gringos, no, he peaked in high school. Así como no, si lo mejor que te fue en el mundo fue en el colegio, seguro cuando salgas de ahí, de alguna manera todas las reglas cambian y ahora eres un loser. No, yo creo que eso no pasa. Sino que normalmente los tipos que son así que le fue tan bien en el colegio, después son que sí el presidente. ¿No? O sea, que sí Trump. No es como no, él le fue muy, muy mal después. O sea, esa es la fantasía que te haces tú, que eres el loser. Sí, hay muchos prejuicios y muchas cosas por ahí que están flotando, que yo creo que en el fondo también a lo que va dirigido como mi comentario es si tú priorizas eso sobre todo lo demás. O sea, si tú priorizas, por ejemplo, no sé, la belleza y ya. O si tú priorizas ante otras cosas que son más virtuosas. Eso es como dicen, si tú te le acercas a una 10 de 10, normalmente si tú le haces un cumplido sobre su belleza, la tipa te Mm. voltea los ojos. Por eso es lo que hacen todos. Mm. Entonces tú tienes que inventarte así como, ah, ¿qué estás leyendo y tal? Te le dices, ah, sí, yo también leí ese libro. Sí, no, no sé, pero Te bueno. has puesto a pensar en eso. Ves una chica 10 de 10 y dices, ¿cómo me la acerco? ¿Cómo le digo? ¿Sabes? No, yo no veo mujeres ya. Yo ya estoy bastante satisfecho. No, yo te estoy diciendo, son cosas que me imagino. Cosas que, Exacto, sí, ¿sabes? en el mundo hipotético, pues en mundos Exacto. posibles pueden pasar tantas cosas en los mundos posibles que en eso a veces mi mente se ocupa, ¿no? En la lógica de primer orden. Pero nada, o sea, yo creo que en el fondo lo importante es hacerte o hacerse estas preguntas que no se están haciendo en la conversación popular, ¿no? O sea, nos estamos concentrando en qué ofensivo es que Timothy Chalamet hable mal de la ópera y del ballet, que, bueno, preguntarnos cuál es el rol que está teniendo en la cultura el cine y qué es lo que puede pasar, o sea, por qué está siendo reemplazado, o por qué cosa está siendo reemplazado inconscientemente. Lo mismo pasa con los Oscars. No, que es que finalmente ganó esta, la primera mujer cinematógrafa. Bueno, que en cuanto a lo de los hombres y mujeres, sí hay unas cosas ahí. Sí hay como bastantes divisiones. Se hizo gay. Pero, o sea, como que, no, que esta raza, este tipo, tal. Cuando en verdad deberíamos estar Esa, hablando sobre la calidad esa es artística. otra controversia que hay. Que en realidad, ¿por qué existe una categoría para actores y actrices? Porque eso es lo que viene en los deportes, que supone que, ah, bueno, ajá, los hombres por un lado y las mujeres por el otro, porque hemos visto que, bueno, obviamente si juegan mixto, los hombres ganan y las mujeres pierden el 100% de las veces. Pero en la actuación es así. O sea, ¿por qué? Porque no, simplemente existe mejor actor. No es ni actor ni actriz, actor. Y además algo binario. Cuando el género no es binario. O sea, cuando el Así género... mismo, amigo, has dado en el clavo. Oh, maldito sea. Ya con eso Déjalo podemos ser. sacar, o sea, esos son los argumentos que ganan con la gente así, ¿no? Le decía, ah, pero ajá, ¿por qué hay dos sexos? Si son 300. Entonces tienes que poner, o sea, que sea sexe. Es decir, no hay.
Igual en el fondo todos sabemos, o sea, eso es para que den más premios. Mejor persona. Para que haya gente que, bueno, o sea, y es absurdo, o sea, es como te digo, cuando sacas de su contexto la cosa y lo generalizas hasta un punto absurdo, incluso las causas importantes, o sea, terminan siendo relativizadas, o sea, todo lo de las mujeres, todo el tema de, bueno, de las personas que de verdad tienen barreras para Eso lograr fue algo. otra cosa que aprendí. Uno aprende muchas cosas en el teléfono si lo usa bien. Si te metes en X y ves las noticias, esas cosas, mucho más productivo de estar en TikTok y tal, el bailecito. No, yo veo cosas importantes. En estos días vi algo muy importante. Tú sabes que J.K. Rowling, ¿verdad? Le han hecho bullying en el internet porque ella dice, bueno, lo principal que ha dicho que ella está totalmente en contra de eso que los reos, ¿verdad? Cuando van para la cárcel, nada, yo soy mujer y lo mandan para la cárcel de mujer. Yo aprendí, eso no lo sabía, que en una cárcel de mujeres es una vaina así como el 95% de los crímenes son no violentos. Por lo tanto, no tienen lo que hay en las cárceles de los hombres, que es como que, mira, este es el piso de los hombres, bueno, los que violaron y mataron. Este es el piso de los tipos que, no sé, hicieron que sea un crimen financiero. Este es el piso, así, pues, o sea, como los dividen así, porque es bueno que los criminales, si se juntan los violentos con los que no hicieron nada, bueno, va a haber un, ¿sabes? Un caos. En las cárceles de mujeres no hacen eso por esa razón, pues, porque no, o sea, hay muy pocas personas que en realidad cometen esos crímenes tan atroces cuando son mujeres, es un porcentaje mínimo, que si no sea un 0, algo. Entonces no, o sea, son las personas que ponen en otro lado de la prisión, pero por lo general todas andan juntas, todas se mezclan, lo que no pasa en las prisiones de hombres. Entonces lo que dice J.K. Rowling es cuando pasa eso, pues ponte que un tipo que cometió un crimen violento dice que es mujer y lo mandan a una prisión de mujeres que no está segregada por crimen, sino que está con todo el mundo y ya, puede ser que ese tipo que es súper violento le toque al lado de una tipa que lo que hizo fue que, no sé, chocó el carro, que si se robó una cosa ahí, y ahora le pusieron al lado un reo que en realidad es un hombre, que el tipo que sí le cayó a golpes a alguien. Ahora eso pues, o sea, que ya dice que deja que, o sea, yo antes pensé que las prisiones de las mujeres funcionaban de la misma forma que la de los hombres, pues, o sea, que no te van a meter en un grupo así con gente que cometió unos supercrímenes contigo, que no existe una cosa así como, no sé, de corrupción, pues, o sea, que te robaste un dinero. Pero sí, así dicen, pues, o sea, que es incluso más grave, pues, que en las cárceles de mujeres como la división así no existe, porque no tendría sentido, porque casi no se cometen crímenes así de parte de las mujeres. Entonces, cuando ponen un tipo así en una cárcel de mujeres, dicen que es como, ajá, como el peor crimen que tú puedes hacer, porque ese tipo en ese contexto, bueno, va a violar, va a golpear, va a matar, va a hacer mil cosas, y de hecho ha pasado. Hay reos así que han metido en cárceles de mujeres y embarazan como a 3. O sea, una cosa así que es como, bueno, y me imagino que no fue consensuado, pues habrá sido una cosa, ajá. ¿Cómo sabes que no fue consensuado? ¿Cómo sabes que no fue con amor? Bueno, habrá que investigar, pero imagino que... Bueno, sí, hay todo tipo de problemas y cosas que se han comentado al respecto. En mi realidad concreta, eso no es un asunto prioritario. No, esos son temas para hablar como en una primera cita. Generalmente, aquí, bueno, es que estoy ahí, estoy a punto de hablar de los problemas acá. Muy pronto ya podremos hablarlos directamente, con libertad. No es que ahorita no vaya. No, discúlpeme. Te pasa como en la película esa Brasil. Sí, sí, que no tiene libertad ahorita. Pronto un sniper. podremos hablar con bastante libertad sobre las millones de cosas de las que hay que comentar acá. Los problemas de Irán. Pero la Guardia Revolucionaria. yo lo que digo es eso, o sea, para cerrar un poco propiamente, ¿no? Con el tema de los Oscars, con el tema del cine, de todas estas cosas, es que hay que hacerse las preguntas importantes que se están dejando de lado. Si quieres hablar de una buena película, ¿cuál es el parámetro que tú utilizas? ¿No? O sea, porque siempre, no, es que el arte es completamente subjetivo y a ti te puede gustar lo que sea. Bueno, cuando se habla de premiación y de todo eso es que se busca crear una especie de estándar, ¿no? Para medir, para decir, bueno, esto sí es bueno, esto es un parámetro de calidad. Y eso es verdaderamente interesante. O sea, tú puedes decir, bueno, mi parámetro de calidad es este y este, y eso dice mucho de ti. Y verdaderamente hablar de eso, ¿no? O sea, en una época donde salen tantas cosas, donde parece bueno, que cada quien está en su propia burbuja cultural y series que vieron millones de personas, yo no tengo ni la más mínima idea de qué se tratan. ¿Cómo podemos habitar un mundo así, ¿no? Y cómo podemos gozar, en cierto sentido, de un mundo así donde hay tanto contenido, que ni siquiera contenido, tanto arte, o tantas cosas que se producen, bueno, ¿cómo podemos gozar de ellas?
bueno, vivir como el privilegio que significa vivir en el siglo XXI, porque yo sé que a veces hablamos de una visión completamente cínica, sin optimismo de la vida y de todo lo que estamos enfrentándonos, pero coño, o sea, yo creo que cualquiera de nuestros antepasados ve muchas de las cosas que tenemos hoy y dice, bueno, eres un imbécil. O sea, porque mira todo el acceso que tienes a cosas con las que yo soñaría. Tú le muestras a uno de tus antepasados, a tu bisabuelo, le muestras El Señor de los Anillos y dice como la Coño, humanidad ha llegado a un nivel de desarrollo que ni en mi más hermoso sueño me pude haber imaginado. ¿y cómo podemos lidiar con ese sentimiento, ese hartazgo que yo creo que en Estados Unidos lo llaman, al menos en lo que yo estoy comentando, como ese slop? O sea, esa cosa de que, bueno, llega un punto donde tú estás consumiendo basura que no tiene ningún tipo de trascendencia real, ni en tu vida, ni en la de nadie, y que en eso se ha convertido el entretenimiento, ¿no? Y obviamente es muy natural que la inteligencia artificial surja en ese contexto, y surja de la manera en la que está surgiendo. Porque tú dices, bueno, cuando ya se vuelve todo tan irrelevante, el ritmo acelerado para producir cosas llega a un punto donde solo una máquina puede hacerlo. O sea, donde ya, que yo creo que esa es como un poco mi predicción, aunque a mí no me gusta hacer predicciones, pero un poco donde yo veo dirigido el camino, que es que, por lo menos el video, o sea, hacer cosas así era súper costoso y requería un montón de conocimiento técnico que cada vez fue disminuyendo hasta llegar al video donde fue aún mucho más accesible para todo el mundo. Eso es súper bueno hasta el punto en que ya lo convertimos como la forma estándar de consumir. En algún momento eran los artículos y era como que, bueno, y fotos y cosas y memes, pero cuando ya es el video y vivimos toda esta transformación, ¿no? Lo que ha significado YouTube, después fueron los Reels, el TikTok, bueno, primero TikTok que Reels, fue todo esto, ¿no? Cuando estamos en medio de esa vorágine de cosas y de cambios y de transformaciones, llega un punto en que es un ritmo tan acelerado que a mí me pasó, o sea, nosotros sacando contenido en Instagram, era como que, bueno, yo me tengo que dedicar a sacar cosas aquí todos los días que son cosas que terminan siendo irrelevantes. O sea, que muchas veces tú lo ves un mes después y no tiene ningún tipo de sentido, de trascendencia. Y en medio de ese ritmo acelerado donde todo el mundo está luchando por la atención, surgen las máquinas que lo pueden hacer con un prompt. Y eso más bien habla de lo genérico que se ha vuelto todo. O sea, de que mira, las cosas se vuelven tan genéricas que la gente lo que valora es eso que tan nefasto que yo he visto como cómo hacer dinero con la inteligencia artificial. Pones a que te escriba el guión y creas que es una broma ahí, una modelo ahí que repita todo lo que tú quieres decir. Y listo, o sea, sacas videos todos los días. O sea, todos los días sacando videos y quemándole las neuronas a la gente, los receptores de atención. Y Eso es listo. lo que decían así. Y eso fue hace un poco tiempo que yo vi que en X decían, no sé qué pasó con eso, pero era como que un TikTok en donde todos los videos se hacían con inteligencia artificial, pero para ti. O sea, era como que se producían los TikTok para tu algoritmo en particular y que era una cosa así como, o sea, que ni siquiera era como que un TikTok con un mensaje así, sino era puro video y ya. O sea, audiovisual así como de puras cosas como satisfactorias y ya, todas hechas con inteligencia artificial. Sí, como estímulos y Y cosas eso así. era lo que estaba, que el producto más arrecho que estaban haciendo, que si de OpenAI, era algo así como eso, que no, va a ser que todo esto es como un TikTok, pero hiper personalizado solo para ti, todo hecho con inteligencia artificial, no hay ningún ser humano que esté haciendo ninguno de estos videos. Y a mí me dio risa porque por X todos los comentarios que le estaban haciendo y que tú eres el anticristo, que o sea, estás creando que sea una cuestión que nadie pidió, es lo menos necesario de toda la historia y es como, no, y que no hay ninguna persona involucrada y lo pone como algo finísimo, pues y que no, ahora todos los trabajos van a ser reemplazados por esta cuestión que nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y es listo, pues, o sea, esta va a ser la nueva regla para todo y en todos los rubros que se te ocurran, en el cine, en la música, en el teatro, todo, o sea, no sé. Eh, lo que critica mucho, pues, ajá, tú hiciste esa tecnología y sin pensarlo, o sea, no sabes ni para qué, o sea, bueno, claro, el para qué es que siempre quieres ganar más dinero, pero no es como si te hace falta, pues, o sea, los que la están diseñando, esa tecnología, no es como que, mira, es que quiero ser millonario, ¿no? Ya tienes el dinero, o sea, venía era esa app, no sé ni cómo se llama, y bueno, eso desapareció, pero no vi más de eso. Pero ese era un proyecto que sí de Mark Zuckerberg con OpenAI, que era así, no, la colaboración que hemos estado esperando todo este tiempo. Yo no conozco a nadie que la use y no sé ni qué pasó con eso, pues, pero lo anunciaron como si fuera y que no, esto va a cambiar la historia y que sí, cambiar la historia para el infierno, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál es la necesidad y para qué y cuál es el efecto que eso va a tener? O sea, una cosa
O sea, no pensaron en ninguna de las consecuencias y ni el por qué. Sí, y eso es un poco en lo que se ha convertido, que en algún momento tendremos que comentarlo, no sé si escribir un libro, qué sé yo, pero lo que ha sido esa transformación de los rebeldes de la industria que vieron en el Internet la posibilidad de crear una utopía. Cada una de estas aplicaciones buscaba solventar un problema que tenía el establishment, ¿no? Y darte como mejores opciones para todo. O sea, ese era como el objetivo del Internet en algún momento. Hasta que fue consumido por sí mismo y ahora se convierte como en la parte como la degeneración de todos esos vicios que se buscaban combatir. Bueno, ya se han integrado perfectamente y más bien se han refinado bastante. Y eso es un poco ese ciclo que yo creo que es natural de todo el progreso y de todas las cosas. Pero bueno, hay que vivir en medio de eso y hay que dar una respuesta. O sea, no te puedes quedar congelado, ni puedes ser víctima, ni puedes simplemente quedarte en la queja y decir, no, en el cinismo de que todo es una porquería y de que todo el mundo moderno está mal. No, o sea, tú tienes que vivir esa Sí, eso época. es lo que yo creo que nos hace falta a nosotros ahora que ya llegamos a este tema. Bueno, tenemos que usar nuestros poderes filosóficos para hablar de todo eso así fundamentalmente. Quizás tengamos algún invitado cuando conversemos sobre ese tema. Porque hay mucho que exprimir ahí, pues, o sea, de ver, porque eso es lo que, claro, o sea, como tú estás diciendo, que lo más común es que la gente dice, no, qué fastidio, que esto y que reemplace tal, pero muchas personas se quedan ahí ya. Dicen, bueno, qué fastidio que esto así, ajá, pero entonces, o sea, ¿cuál sería como la consecuencia tanto de lo que está pasando? Pero no es que tú eres alguien pasivo en ese proceso, pues tú también lo consumes, o sea, yo estoy en TikTok, veo Reels también, o sea, todo eso. Entonces, sí, eso hay que hacernos esa pregunta. Quizá en el próximo capítulo de este podcast vamos a ver si podemos realizar ese análisis así. Así que bueno, si les gustó suscríbanse aquí en YouTube, en todas las partes donde también se escuchan podcasts, por esto también va a estar por el audio y las otras plataformas. Y también vean La Corte del Cine, que es la serie que va a cambiar toda la historia de la manera en que las personas ven el cine y lo interpretan y lo disfrutan, etc. Así que bueno, así es como yo me despido. ¿Tú te vas a despedir de alguna forma o qué? Sí, el primer podcast en video. Esto es histórico. Esperemos que sean muchísimos. Y no solo muchísimos, sino que, bueno, podamos aportar el valor que Yo queremos. pensé que lo ibas a decir bien. No solo muchísimo, sino muchísimas. No, no, no. Nosotros somos aquí, estamos con todos. Y Con de el la hombre, con la inclusión. mujer, con el blanco, con el negro, con el chino, con el criminal, con el inocente. Yo me identifico con todos los seres humanos. O sea, que Hitler específicamente. Y entraste ahí en Sí mismo. en el área de la cancelación. Con Shiva, con eso, con todos los dioses, con Alá, todos están bienvenidos. Nosotros representamos lo humano. Tenemos parte de todos ahí. Y eso es lo peligroso también. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos y ahora vernos. Y bueno, vamos a volver, deberíamos volver y deberíamos volver responsablemente. O sea, no como eso que estamos hablando, ¿no? Ah, el mundo todo es una porquería, toda esta broma de consumir y tal. Porque en vez de jugar ese juego, no tratamos de hacer algo valioso, algo distinto. Esa es la ¿Cómo qué? invitación. Un club del análisis de la Biblia. Vamos el domingo, todos a misa juntos. Eso ya la gente no lo hace y por eso estamos así viviendo esta distopía. Piensen en eso, hacer eso este domingo. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.